kilómetros en distancia y con muchos años de relevancia. Junto a él se desprenden más arterias, Laguna Nimes, Lago Viedma y el río de las puertas libres, los ríos del mundo. Que sigan libres los ríos del mundo. Que sigan libres los ríos del mundo. No a las represas. Que sigan libres los ríos del mundo. Unas palabras desde el sur, bien a tope, y que lo sientan bien adentro. ¡Yao! Los ríos son las venas de la tierra, por donde corre el agua que alimenta. El único río por estas tierras, de glaciar hasta el mar se conecta. Cientos de kilómetros en distancia y con muchos años de relevancia. Junto a él se desprenden más arterias, Laguna Nimes, Lago Viedma y el río de las vueltas. Por esa superficie logra transitar diferentes especies involucrando al Macá. Si decimos basta, muchos se enterarán que existe el compromiso y que se dice la verdad. Que sigan libres los ríos del mundo. Que sigan libres los ríos del mundo. Que sigan libres los ríos del mundo. Del mundo. Yao. Implementar represa de mucho implica un alto precio, esto costaría. A la energía eléctrica apuntarían, poniendo en riesgo a glaciar en su estadía. Si se construye, lo natural se altera, su variación varios centímetros perderá, acelerando el derrumbe, la caída. El canal de los témpanos de muchos sufriría. Estamos en posición de decirlo con mucha convicción y con todo el estilo. Que sigan libres los ríos del mundo. 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 No a las represas del río Santa Cruz. Paremos las represas del río Santa Cruz. No a las represas del río Santa Cruz. Paremos las represas del río Santa Cruz. Los ríos son las venas de la tierra, por donde corre el agua que alimenta. El único río por estas tierras, de glaciar hasta el mar los conecta. Que sigan libres los ríos del mundo. Que sigan libres los ríos del mundo. Cientos de kilómetros en distancia y con muchos años de relevancia. Junto a él se desprenden más arterias, Laguna Nimes, Lago Viedma y el río de las puertas libres, los ríos del mundo. Que sigan libres los ríos del mundo. Que sigan libres los ríos del mundo. No a las represas. Libres los ríos del mundo. Ya saben cómo hacerlo, estamos en vivo en la vuelta del rope, me mandás un mensajito, sos parte de este programa con cada uno de los audios y luego los utilizamos si tenés ganas. 02966 1522 6075. Ok. 02966 1522 6075. Estamos en vivo entonces a través del streaming. Recordá que nos encontrás en YouTube como el Diario Nuevo Día, ese es el canal, y La Vuelta del Perro, estamos nosotros en esta transmisión en vivo, en este programa número, ya me perdí, ya no sé qué número es, pero
Estamos felices y contentos. Número 8. Aprendí a contar. Mira, 1, 2, 3, sí, 8. Muy bien. Gracias, Juno Méndez Pérez. Está con nosotros el señor Juno de Werek Studios. Te voy a dar aire, bro. ¿Estás ahí? Hola, hola, hola. ¿Cómo andas, hermano? Hola. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Oyentada. Buenas perros, buenas perritas. ¿Qué onda? Gracias por ser parte de la Vuelta del Perro esta temporada Vamos. 2026, brothers. Lo que más me gusta de que estés con nosotros haciendo programas son las Ajá. charlas previas y post del Vamos. programa, ¿no? Sí. Hay charla filosófica, un poco de Uf. la actualidad De todo. y de contención. ¿Por qué así? y también sacamos el cuero a más de uno. Lo hacemos mierda. No. Uy, perdón. Ya estoy echando a la gente. No, está bien. Estamos ahí en horario, creo, casi para decir estas cosas. ¿Sabés que también nos escuchan mucho a través de FM, no solo en el streaming de YouTube, ¿Ah, sí? Juno? Sí, hace tiempo que llegamos a una cantidad impresionante, no sabemos cuánto exactamente, pero son más de miles Está bien. que se van sumando y el cariño para ellos. ¿Cómo podemos escuchar tu música que en la previa del streaming estaba Sí, ahí, ¿no? exacto. ¿Cómo está en YouTube tu música, bro? Lo que estaban escuchando se llama Ríos Libres. Es una Ok. canción que tiene rap patagónico con una base folclórica. Sí. También con aire calle y hip hop. Y Es está en YouTube. Juno Méndez sería el perfil. Ok, Juno Méndez y se llama el disco Jugando fuertemente. Jugando Fuertemente. Así lo buscamos. Porque hay que jugar fuertemente. Muy bien. Tiene que ver con Juno igual, creo, ¿no? Como que dentro del campo semántico, jugando Totalmente. Juno. Sí. Me gusta. Sí. Estamos en vivo en La Vuelta del Perro y ustedes pueden ser parte escribiéndonos comentarios aquí en nuestro streaming de YouTube y si no también a través del WhatsApp en el 2966-226075. Ya están aquí en el estudio hace ratito que ingresaron, que se acomodaron, que prepararon la guitarra. Si hablamos de guitarra, hablamos de música en vivo. Es un placer que estén con nosotros y que nos cuenten sobre este nuevo proyecto, personalidades destacadas de la música que ustedes seguramente ya habrán visto en alguna otra ocasión. Por eso para mí es un re placer darles la bienvenida por primera vez en la Vuelta del Perro a Es para Bailar. ¡Vamos! Y además que te nombro Gabriel y Brian Álvarez. ¿Cómo andamos? Bienvenidos, buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas, acá andamos. Bienvenidos a La Poquitas. Vuelta del Perro. Primera vez en el programa, ¿no? Sí, primera vez. Sí, la primera Sí, vez. lo vi en la publicidad que ustedes estaban realizando. Gracias por eso también. Hay que destacar que ustedes hicieron unas portadas, unas imágenes ilustrativas de que iban a estar aquí. Gracias por ello. ¿Quién las hizo ese flyer? ¿La hiciste Y vos, Brian? Usualmente sí, yo soy el filmmaker, el que edita los videos y demás cosas, me hago un poco de Bien. idea con eso, digamos. Eso es un laburo que hay que meterle eso, Brian. No, hoy en día. Exactamente, por ahí hasta las 3 de la mañana, 4. Sí, esos son los horarios normales en que estoy cenando, te cuento, yo te digo, pero claro, la gente duerme a esa hora, ¿no? Entiendo. Vivimos al revés, algunos artistas. Me verás con la remerita de tu club favorito, Brian, porque no, Boca. porque claro, estás jugando Boquita, estoy actualizando el partido, vamos ahorita mismo, si no está atrasado mi página aquí, 25 minutos casi del primer tiempo, 0-0 en Ecuador. Hace unos instantes estaba a punto de salir Bray. No, 32 minutos ya de partido, chicos, se actualizó recién. No sé si salió Bray, ya te lo actualizo en instante. Estaba golpeado en el suelo, se estaba preparando García para ingresar. De todas maneras, hoy me enfoco sobre todo en la música que se puede realizar en vivo, la música que se percute con pocos instrumentos, esto que ustedes realizan que es la acústica y además de cantar con pistas, o sea, hay que aprender a utilizar las diferentes herramientas. Lo veo a Gabriel que está con la guitarra. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Contame, ¿cuál es tu función en Es para Bailar? Los dos hacen todos lo mismo, por lo que entiendo, sí, tenés a tu derecha el mayormente- community manager, diseñador gráfico. Claro, y yo me encargo todo lo que es el tratar de a veces cerrar los eventos. Vos sos me el encargo, manager, estás cerrando claro, los como shows. que yo soy él el que busca y yo soy el que habla con ellos. Yo soy el Claro. que cierra el trato, digamos. Ok. Nos repartimos el trabajo entre ambos. Ujú. Entonces una vez que ya cierro el trato, ya comienza a armar todo acá mi compañero, ya empieza a armar todo lo que es el flasher, ya todo. Yo lo dejo trabajar a eso a él porque él me pidió en esa parte, porque una que
por ahí sabe un poco mejor que yo Qué bueno, en esa que parte. uno pueda también darse cuenta, ¿no? En las limitaciones de uno y que se divida el laburo, porque trabajar en grupo no es fácil. A mí que me ha tocado casi siempre hacer muchas cosas con uno más, con dos más como mucho, o solo, se habrán dado cuenta que voy y vengo todo el tiempo, estoy haciendo mil cosas, Sí, me sí, ayuda sí. con mi ansiedad, pero muchas veces uno dice, ¿por qué no aprendí a delegar un poquito, ¿no? Y tal vez la autocrítica que con el tiempo vas mejorando. Y hoy me Claro, claro. acompaña Juno Méndez Pérez aquí, pero digo, en tu caso, ustedes, ¿cómo fue su recorrido? Brian, vos ya venías con otra agrupación antes, que estuviste durante un tiempo cantando cuarteto, y vos, Gaby, Nosotros comenzamos, yo cuando lo conocí a Brian jugábamos al fútbol en el mismo club. y no es Brian, es Brian. Ah, El perdón, Brian. mala mía, mala mía. Ok, juegan al No fútbol. el así que como- roba, no el que roba. No, no, está bien. No, este que te pide la cartera amablemente. No seas malo, no seas así. Che, claro, ¿y qué hacían Nosotros entonces? ¿Jugaban jugábamos al fútbol, mirá. él jugaba en la categoría inferior de cuarta división, yo Se lo jugaba not- en Se lo primera. nota más jovencito a él para no decirte Sí, que sí, se sí. te notan los años a vos. No, claro. No me maté, no me quemé. Gaby, nosotros ya estamos en senior, tal vez, ¿no? Por ahí. No, yo ¿No? estoy recién por entrar a los 30. Falta. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Claro, yo Tengo también. 2 hijos que mantenéis. Yo también. Tiraba ese. Contame, Bueno, ¿cómo fue entonces nosotros- esa propuesta? Porque salir del encuentro futbolístico para meterse en empezarse a transformar en una agrupación musical, hay un gran paso, Sí, un par sí. de charlas Bueno, previas, nosotros ¿no? jugábamos al fútbol, acá mi amigo no era tan fanático del fútbol y bueno, pero él iba y entrenaba, estaba con nosotros, participabas, Algo jugaba. algo jugaba, sí. No Entonces él dejó, de un día para el otro dejó de ir, nunca, mirá. nunca supimos por qué, capaz que Sí. temas familiares, tema ese. Yo nunca me meto en la vida de él, ¿viste? Así que siempre que hablamos tratamos de hablar en profundidad de ambas partes, ¿viste? Tanto Sí. de él como mía. Ujú. Entonces yo cuando comencé con la música, yo anduve por varias bandas. ¿Cómo qué? ¿Qué hacías? ¿Qué bandas hacías? Por ahí estuve acompañando a los chicos en varios shows de los chicos de Teguazo. Estuve con La Farra cuando tenían los 3 cantantes, con De Dani. ahí te había visto. Ah. Con Dani, Murga, todo eso. Después Ajá. después se armó la banda, se había rearmado la banda de Noelia, estuve con ella. Mirá, sí. Después estuve en la banda de Carito igual. Viajamos para Pico Truncado, todo con la banda de Carito. ¿Y vos en esas agrupaciones a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Animación y güiro, siempre. Siempre animando y tocando güiro. El güiro, sí. Que para alguno que lo ve de afuera dice, pero le golpea el rallador pero es re difícil tocar el güiro, chicos. No sé si practicaron algún día. Es complicado, no es fácil, Sí. ¿eh? Movimiento de muñeca importante. Hay piloto entonces, ¿eh? Si hay muñeca, hay piloto. Y después, ¿qué más? ¿Qué más de Y toda bueno, esta- un día hacíamos un show en el centro chileno con la banda de Carito Sí. y invitamos a 2 artistas. Ajá, Brian en ese momento recién estaba empezando a surgir, mirá. que había salido como Brian a puro cuartetazo. En su momento. En su momento, ¿Esto claro. qué año es, Brian? 2018. No, 2024. 2024 a principios. Ah, no, sí, tenés Muy a razón. principio. Nos conocimos en el 2018, sí, sí. Qué linda historia de amor, chicos. Me encanta. Somos como el señor y señora Smith. Claro, y bueno, entonces ahora me está cerrando la historia de que los unió el fútbol, pero en realidad cada uno ya se venía viendo el uno al otro musicalmente hablando a la lejanía. No, nunca hemos ¿No? hablado musicalmente. Yo vengo del norte, de La Rioja, ya con la música en la sangre. Ujú, He conocido a muchos artistas, he tenido la posibilidad de conocer a muchos artistas, ujú. muchas bandas, como la banda registrada, la banda El Rojo Vivo. Compartiendo, decís. Claro. ¿Tocando con Son las ellos, 100, tal sí, vez? Sí, algunas veces sí. He cantado en escenarios con la banda El Rojo Vivo. Uy, qué lindo eso. Mirá. He conocido a Boal y Mercado. Todo eso han sido, digamos, familiares, amigos de mis familiares. O sea, han Claro. sido compañeros de la secundaria de mis viejos. Tengo entendido así que también el mundo o el movimiento musical en las ciudades del norte tal vez te terminás llegando sin querer queriendo, los entornos no son tan alejados, ¿no? Como- Bueno, mi papá cuando él me contó la historia, él cuando la banda El Rojo Vivo se estaba armando, se llamaban la banda de Son Nacientes, se llamaban en ese tiempo. Claro, sí. Y mi papá era el baterista, hasta Mirá que vos. dejó el colegio. Si mi papá Ah, capaz que no dejaba el colegio, hoy en día capaz que era el baterista de ahí de la claro, banda. claro, pero no ibas a estar acá capaz, Gaby. Y quién sabe, nunca se sabe, ¿viste? Y bueno, y me imagino que esas raíces
folclóricas no se han perdido también, ¿no? Porque No, nunca. si me nunca, hablas de La nunca. Rioja, me hablas del norte, se te nota en la Sergio tonada, Galleguillo dice. se nota en la tonada, claro, que seguramente tenés ahí una samba o algo bajo la manga, ¿puede ser? Sí. Sí. A ver, entonces, vamos a hacer una cosa. Invito a Brian, ya quedó como Brian, El a Brian. que acerques el micrófono un poco hacia la guitarra, tu micrófono hacia la guitarra de él, y nos va a cantar algún folclore que le guste a Bueno. Gaby, como para romper el hielo, y después nos metemos a fondo en lo que es para bailar. Pero claro, nosotros entendemos que la música tiene diferentes matices, formas, colores, relieves y sabores. Es por eso que queremos ir por toda la música. Si escuchaste La Vuelta del Perro a las 20 horas, escuchaste mucha música afrodescendiente de los 60, 70, 80. Y hemos pasado hasta por el rap de Meromero incluso también. Hemos ingresado en el mundo del rap un ratito. Y ahora vamos a cantar algún folclore, vamos a escucharlo a Gaby con toda esta historia que nos trasladó hace instantes. ¿Qué nos vas a cantar, Gaby? Hay una samba que me gusta mucho, los cantan los campedrinos. Ok. Yo la hice, la intro la hice la traté de implementar a algo que a mí me gusta, Ujú. de otra canción también que también es una samba, Sí. así que traté de combinarlas y mayormente siempre Mirá. estoy ahí. Ok, bueno. Así que bueno, vemos qué sale. Ah. Canta el país. Vamos, Gaby. Todo tuyo, dale. La voz argentina es. Vamos. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueños que se hizo realidad, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Ayer te encontré en el camino viviendo de un sueño, gustito a mi sol, agüita de lluvia en los ojos, del Cristo en el monte te vio cruzar la sombra de la luna, herida en el alma, con vientos y sol, con fuego de amor en tus labios, mi vieja guitarra fue el único Dios que abriendo el silencio en la noche, cual lluvia en el viento llevó arresto de luna, mielcita y canción, y el cielo rendido a mi voz. ¿Y cómo quieres que yo no te quiera, corazón? Si anochece lunas en tu piel, si el ángel
alma procura este amor y el cielo arrepiente en el sol. Y yo sabré amarte en mi mejor canción. Te quiero, te quiero. ¡Es muy bueno! ¡Vamos! Impresionante las chicas detrás de cámara. Increíble. Atrás, atrás, ¿eh? Por favor, señor, póngase la remera usted también. No. Bienvenidos. Bueno, sigue llegando gente a la radio. Te cuento que este programa va mutando. Tenemos de todo un poquito hoy. Tremendo, Gabriel. Pero te digo que el show folclórico hay que sumarlo también entonces. ¿No? Me han Increíble. dicho, varios ¿Sí? me lo han propuesto, incluso Brian. Acércate un también poco más. Ahí. Incluso Brian me lo ha propuesto. Sí, me han con dicho. razón Brian me miraba con los ojos grandotes, me decías. ¿Qué proponías vos, Brian? En el tema de lo que es implementar el folclore y la cumbia acústica. Claro, La exactamente. cumbia acústica también, claro. ¿Vos en algún momento te fuiste a otro género, Brian, cantando? En su caso, por ahí nunca lo hice público, pero en Ujú. teoría en los karaoke sí, por ahí, ponele, en los karaoke te puedo cantar todo, cumbia, correcto. lo que Bueno, quieras. eso hay que contarlo también. El jueves pasado nos Ujú. tocó trabajar en show karaoke. Vos por un lado en la Santa Vieja, ¿no? ¿Cómo es? La vieja La vieja santa. santa. La Vieja Santa. Y a mí Santa me Vieja. tocó. Yo le di vuelta a todo. Y yo estuve en Santa Rock. Santa Rock. El mismo día nos tocó por un lado ustedes haciendo show Meta chamba karaoke. nomás. Meta chamba los muchachos. Se ve que la gente que canta bien no podía ese día, nos llamaron a nosotros. No seas malo, no seas malo. Estuvo muy bueno. Y a mí me tocó que yo vengo del palo del Tuviste rap. suerte. Yo soy rapero, claro, vengo del lado del rap y con los años en este oficio de conductor de eventos, conductor de radio y televisión, pero a la hora de hacer un karaoke no es lo mismo, ¿viste? Yo pensaba cómo romper el hielo, no toca otra más que cantar uno, cantás una, cantás dos, demostrás que no hay vergüenza que alcance, entonces se anima otro tal vez, ¿viste? Después de una copita, pusimos a bailar a Una todo el copita, dos mundo. copitas. Sí, no, se trata de eso, ¿viste? Y una copita lleva a la otra Y canté, por ejemplo, un pedacito de Samba para Olvidar, canté, porque me ponía a cantar con algún otro, y también me tocó de cantar Amor de Papel de Cachumba, o de La Mona, es de Cachumba. tema. Sí, canté esa, canté una que otra, y yo salía de mi zona de confort y me sentí bastante bien. Con esto quiero transmitir de que tal vez uno piensa de que nada que ver con esto, pero termina gustando, le termina sirviendo a alguien más, en este caso fue una noche de trabajo más. Y me gustó, me encantó. Digo, ¿le ha pasado a ustedes que van conociéndose musicalmente con el paso de los años y decís, bueno, ahora me animaría a cantar esto que antes no, ahora me empieza a gustar este estilo, antes no tanto? ¿Te ha pasado eso? Sí, a mí sí, En por algunos lo menos. casos sí nos ha pasado. ¿Mm? bastante. ¿Con qué, por ejemplo? ¿Qué te pasó en ese caso a vos? Con el tema de la cumbia, por ejemplo. ¿Con la cumbia? Mira, Que por ahí igual, bueno, como yo igual comentaba, sí. veníamos de un proyecto anterior que esto que lo otro. Obviamente que igual dentro de eso, igual, viste que siempre salen las invitaciones por ahí. Sí. Bueno, en su caso que pasó algo distinto fue, por ejemplo, el año pasado. El año pasado fui invitado al aniversario de Marquitos, Ok. que igual era, digamos, La banda de Marquitos. me decís. Exactamente. Ok. Que justamente fue en la cueva y bueno, fue la primera vez, digamos, que experimenté hacer un tema de cumbia, digamos. Porque siempre cuarteto en tu caso. Claro, siempre fue cuarteto, nunca fue. Mira, ajá. Entonces, como que ese día andaba con esos nervios de saber si me iba a salir bien o no. Además con banda en vivo. Exactamente. Y la cueva llena, que la cueva es uno de los pubs bien excéntricos. Bien que, piola, digo. Sí, claro, que convoca siempre. Y en tu caso, Gabriel, vos decías, sí, me pasó a mí, rotundo sí, dijiste al comienzo de la consulta, Sí, sí. porque claro, vos comenzaste tal vez en tu infancia con esto de tener al mismo tiempo el folclore y al mismo tiempo la música Y mirá, eran. tropical, ¿no? Vos imaginate que por parte de mi viejo somos 115. ¿Qué? Somos como 115 por Ah, parte de mi papá. Mirá, Así tiene 10 que- hijos o 40 nietos. Fueron de mi bisabuelo fueron 12. Mira, claro, había De que la- poblar, dijo. Creo que mi bisabuelo se vino de Italia sin tele.
Claro, sí, no había y Creo que había en blanco en blanco y negro, ¿viste? Pero estaba no. aburrida la tele. Era aburrido, claro. Ese tiempo Capo no, el no había abuelo. tanto escándalo. Qué grande el abuelo. Y claro, me El imagino- bisabuelo. El bisabuelo, Bisabuelo. claro. Y ahí fuiste conociendo diferentes músicas, me imagino. Y con el claro, paso del tiempo. comenzaba un viernes un cumpleaños, era viernes, sábado, domingo, Todo el lunes fin a de veces. semana. Ah, Entonces, más show que la Mona Jiménez tenías. Yo. imagínate, y bueno, mi tío tenía 6 parlantes, tenía 2 graves de Ajá. 18, 2 Mirá. semigraves de 15 y 2 agudos de 15. Y de ahí tenía la consola que Y tenía. ahí ya aprendiste un poco de sonido también. Sí, tenía la consola de 16 canales, Mm. de ahí de la consola sacábamos para el DVD portátil, computadora, celular. Teníamos incluso proyector y conectábamos los instrumentos cuando a veces iban los chicos esto de la banda, iban la familia Puga, el supergrupo Manzana, Ah, mirá. a veces, así que ¿Qué no, nombre me estás tirando? Bueno, me Eh. gustaría también que vayamos de a poco mostrando también la otra parte, la parte del crecimiento musical actual. ¿Qué es lo que presenta hoy Es para Bailar? Porque el folclore es para bailar, digo también. Pero ¿ustedes lo enfocan hacia el lado más tropical, más cuarteto? Claro, nosotros hacemos lo que es cuarteto, lo que es en forma acústica, hacemos Ajá. lo que es cuarteto comercial, que yo, olvídate que soy comercial a 100%. ¿Por Bueno, qué? ¿Por qué lo decís así? y porque yo nací de una provincia donde prácticamente todas las bandas han sido comerciales. Ah, Sol La Naciente, Rioja, la La banda El Rioja. Rojo Vivo, banda registrada, Claro. Wally Mercado cuando él estaba en Sol O sea, Naciente, tu provincia, La Rioja, es muy fuerte en los el- dos ámbitos, ¿no? el Folclore folclore y y comercial. comerciales. Y ¿Qué tal le vez, parió? tal vez, ¡que lo parió! Eso quedó marcado para la historia, ¿no? Y no puedes evitar no influenciarte con todo eso, sobre No, todo no, si tu no. viejo era batero de estas bandas y tenían el contacto musical constantemente. Claro, y aparte vivíamos música, aparte era levantarse, ¿viste? Y escuchar a tu mamá, ¿quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Mi mamá con los boleros o Valeria Lynch. Limpiaba y de la nada escuchaba, lo dejaría todo porque te Temas. quedas. Y me los aprendí, te digo Y, yo oh, también. Claro. Y en tu hasta caso, lo de Brian, María del Barrio escuchaba, ah, imagínate. no, las novelas, Las claro. novelas. No, Ay, por- poneme la novela que ya empieza. Ah, pero te sale bien la actuación igual, Yo. ¿eh? Oh, sos para el teatro. Ah. Gaby. Y Brian, ahora entonces, ¿cómo es el repertorio? ¿Qué están presentando en los shows? Y en los shows más que nada estamos presentando por ahí lo que son cuartetos acústicos, Sí. tanto igual como cuartetos renovados, como puede llegar a ser de Zacatau, lo de ¿Acústicos Herrera. me decís porque es con guitarra solamente? Exactamente, Ah, pero mira. con el ritmo, digamos, manteniendo la esencia del cuarteto. Muy bien. Y Renovado, después, ¿renovados a qué te referís? por ahí lo que es Zacatau y por ahí otras bandas que no son Ah, muy conocidas, por ejemplo. Claro. Ujú. Que son nuevas que salieron hace poquito. Entiendo, sí. Exactamente. Ok. Y lo clásico y lo viejo, que vendría siendo, por ejemplo, La Conga, Banda 21. Esto un Sí. poquito. Está bueno que esa actualidad se pueda vivir en vivo en Río Gallegos, porque por ahí no es lo mismo que esté un muchacho o un dúo en tu juntadita o te vas a tomar algo con alguien. Se siente diferente. Yo Sí, sí. apuesto a eso Ujú. y quitar un poco eso de poner un Spotify todo el tiempo. No es lo mismo. ¿Y qué me decís de tocar con bandas que te ha tocado, ¿no? En este caso me decías en el aniversario con Marquitos el año pasado. Tocas con toda una agrupación, con 10 músicos, 9 músicos atrás, no es lo mismo. ¿Sentís que tal vez cuando tenés al guitarrista a tu lado podés comandar un poco más todo? Tal vez uno tiene el comando. Y por ahí en teoría sí, porque en realidad básicamente yo voy cantando arriba y él me va siguiendo con la guitarra, así que es como por ahí igual más cómodo. Sí, Y otra que es otra, más intimidad, de siento. otra perspectiva, sí, igual. Claro. Y ¿podemos hacer algo entonces de esto? Que me están dando muchas ganas de escuchar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esta ocasión? ¿Qué pueden cantar? ¿Quieres hacer Estamos un con letrita? Es para Bailar en la Vuelta del Perro 2026, el 8º programa de este año, más aquel programa de verano que fue el comienzo. Te cuento que hoy vamos a tener en este momento un instante de un acústico de cuarteto presentando a Es para Bailar, y además luego, en instantes nada más, entrevistamos a quienes presentan este homenaje de Guns N' Roses. Yo voy de un lado hacia el otro. Si escuchaste el programa en el comienzo, arrancamos 20 horas en FM 100.9
Radio Nuevo Día con mucho de The Doors, Guns N' Roses, pusimos Aerosmith. Si estuviste acá aprendido conmigo, seguramente escuchaste estas bandas del comienzo. Y ahora, bueno, nos gusta por ahí variar un poquito, sobre todo para quienes amamos la música y nos gusta cantar, claro, cómo no. Brian, ¿qué van a cantar en esta ocasión? Vamos por Carita Triste. Uy, qué temazo eligieron, me gustó. Ahí está buscando las partituras el músico, ¿no? Creo. Exactamente. Qué nivel. Está saliendo todo en cámara, chicos. Tenemos 40 cámaras trabajadas aquí por Werek Studios. No Juno me Méndez quemé. Pérez. No me quemé. Qué malo, dijo, tengo 2 hijos y 3 novias para mantener. ¡Para! Eso lo dijo Brian, nada que ver, Brian. No, pará. que después me pegan en casa. No, bueno. Vamos a aprovechar a Pero mandar reta. cariños a la familia entonces. Qué malo. ¿Está listo? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Para que le tengo que poner las cuerdas a la guitarra. Dijo, no terminaba más. no. Tarda media hora. Vamos entonces. A ver, Carita Triste era la canción, dijiste. Exactamente. Dale, vamos. En vivo, en la Vuelta del Perro, en Radio Nuevo Día, es para bailar. Fingiendo otra noche loca, nadando en esa copa, siento que me voy a ahogar. Respiración boca a boca, si viene de tu boca, tal vez me pueda salvar. Con las gafas empañadas de lágrima mojada, soy el más triste del bar. Un bajón que no perdona, que no se quiere acabar. Sin ti la noche se siente horrible y el corazón sin ti no me sirve. No queda na. Vivo pintando carita triste. Ayer probé un beso de otra boca. Ayer lloré pero no me viste. No queda na. Sigo pintando carita triste. ¡Vamos! Muy bueno. ¿Sabés que yo sentí como que estaba ahí con un aroma a cerveza? Me sentía como en un... Justo me salió un Fernet por acá. Sí, justo de repente apareció algo rico por aquí. Claro, te lleva a eso y vas cantando pedacitos de cuarteto uno tras otro, vas moviéndote por diferentes estilos, ¿no? Exactamente. Claro, está bueno el show. ¿Cuándo presentan algo pronto? Además de lo que pasó hace poquito en la Vieja Santa, ¿cuándo es lo próximo? Y- El sábado 9 de mayo. ¿Este próximo fin de semana? Claro, este sábado tenemos ahí justamente en la Vieja Santa Ajá, nuestro show. muy bien. Es a partir de las 22 horas. Es una cena show. Cena show y, Claro. y tengo que contratar un ingreso, un ticket para poder ver. Sí, es con entrada. Las entradas vienen con una consumición de regalo. Viene con una consumición de regalo. Esa ok. noche se van a hacer 2 sorteos proporcionados por la Vieja Santa, un almuerzo y una cena Para 2 personas. para 2 Muy personas. bueno. También se van a sortear bebidas para las parejas que bailen esa noche. Ok. Tenemos 4 artistas invitados. ¿Pero se puede decir o es sorpresa? Solamente 3 artistas se pueden decir y es una artista sorpresa. Ok, Que salió de bueno. último momento, pero también ¿Quiénes dijimos, son los sí. artistas que acompañan la noche de El sábado? primero es Leandro Ledesma con tributo a Sandro. El segundo, mirá. Rafael Aranda, con tributo a Gary, el ángel que canta. Uy, ese me Y- gustó el nombre, ojo. El y ángel que el- canta. Y el tercero La, la, la. es el Ezequiel Salazar Ok. de la banda Enigma que hace cumbias con tributo a Sombra. Mirá. Y después qué tenemos una bonito. artista invitada que va a Sí. hacer acústicos también. ¿Acústicos de qué? ¿No se puede decir? Y eso es lo que no sabemos todavía porque, digamos, es una sorpresa, digamos, y otra que Canta realmente... todo, esta chica no se puede. Exactamente. Ok. Es más, hace poquito igual estuvo en el concurso en el cual estuviste vos y estuve yo igual. Bueno, eso también está para comentarlo. El pasado fin de semana, que pasó, no, el anterior, me tocó ir a conducir un evento de cantantes, ¿no? Un concurso de cantantes en el SIC del Carmen.
y me lo encuentro a Brian Álvarez ahí con el número 17 en el pecho, a punto de subir. Estabas participando por 150.000 pesos, que se lo llevó una chica que canta como un ángel, justamente. No se le puede decir nada al jurado porque fue increíble lo que cantaba esa chica, ¿recordás? Ujú. Y Exactamente. ¿tenemos algo para opinar de cómo cantaba la chica? No, y la verdad que sí, o sea, bien merecido igual porque igualmente Estuvo sea, muy bien. bastante bien. Bastante bien. Después lo que notamos igual que había mucha juventud, muchos niños, ¿no? Por ahí nosotros éramos casi los más grandes. Los más viejitos. Sí, estaba Angie también, que era la abuela, ¿recordás? Sí, Bueno, fue muy, sí, sí. muy interesante, muy bonito. Hoy compartimos una nota sobre eso en mi programa televisivo de Canal 9, en ¿Qué es lo que pasa? Un éxito. Bien por participar de este tipo de encuentros. Se viene la segunda edición, creo, muy pronto. ¿Sabías? Habían dicho, creo que sí, un mes. Dentro de un mes más, por un ahí, mes más. sí. Me encanta, me gusta. ¿Alguna vez participaste de un show de este tipo, así un concierto donde participan compitiendo los cantantes? Gabriel, ¿vos estuviste Sí, en un sí, sí. concurso de canto? Sí, estuve en 3 concursos. Ah, En 3 mirá. concursos. No te quedas quieto, Gaby, ¿eh? Estás peor que yo, ¿eh? Vas para El todos primer lados. concurso tuve la suerte de salir de 16 participantes, salí cuarto. Mira, En el segundo también de 16 participantes salí tercero. muy bueno. Bien, ahí de podio. Mm, Y en el último que participé, que lo hizo Richard en la Metro, Ajá. también salí tercero. Saliste tercero, eran 3 participantes. No, no, mentira, mentira. Ese es otro chiste, malo. Eran 2 participantes y yo salí tercero. Bueno, estamos Ni siquiera clasifiqué, dice. en un Queda en programa fase de grupo. más de La Vuelta del Perro. Amigos, amigas, pueden sumarse con mensajitos en el WhatsApp. Recuerden que estamos en vivo, tengo 22 horas en toda la República Argentina. Ya estamos en entretiempo en el partido que se está disputando en Ecuador, Boquita 0-0 versus a Barcelona, y ha sido expulsado uno en cada equipo, te cuento. Estamos 10 versus 10 en esta ocasión. Tengo invitados que ya están aquí en el piso, se viene una nueva nota en instantes, así que nos gustaría saber si podemos escuchar otra canción más. ¿Qué otro tema pueden cantar? ¿Puede ser algo de Queen en inglés? Me preguntan. No, no, nada que ver, no. Se puede, pero no. Sí, pero no vinimos preparados No para vinimos esto. eso. Aparte, ese No me da la estilo- garganta de Freddie Mercury. ¿En serio? Te iba a decir que en breve lo que vamos a charlar con nuestros invitados es justamente un estilo totalmente distinto, y bueno, de eso se trata la música, ¿no? De ir variando y conocernos en diferentes contextos, vamos creciendo, creo yo, eso es lo bonito de compartir. Con Terian se entienden, dice. No. Justo en la vuelta del perro, ¿viste? Lo más Terians. Decime qué van a cantar en este caso. Y bueno, voy a hacer un tema que es un tema que a mí me ha llegado mucho. Apa. Bueno. Está dedicado para una persona Apa. muy especial. Luciano Y- te habla. Ah, ¿Qué pasó? se llama Te quise olvidar. ¿Te quise olvidar? Sí. Ok. Lo hace igual, en la versión que yo lo voy a hacer es en la versión misma que lo hace Wally Mercado. Oh, bueno. Bien romanticona. La. El último romántico, Gaby. Pará. Tengo una cantás? foto que dice que me han hecho un meme con el último romántico, te lo juro. Qué casualidad, Qué entonces. casualidad. Yo soy medio brujo, te digo. Chicos, me No da me mucha quemé. sed, Por acá me dicen, ya tengo sed, Lux. ¿A dónde se sigue? Sí, se me secó la La casa de garganta. Brian. Sí, hablando de casas, te están esperando ya, ¿no? Hay que mandar saludos. Sí, Te sí, están sí, bueno, escuchando, le te están quiero viendo, mandar un aprovechemos. saludo A ver, ¿a quién? ¿A quién? a toda mi familia que siempre ha estado apoyándome. Muy bien. A nuestros amigos que siempre nos apoyan. Ok. Tengo una familia amiga que ellos son 5 hermanos y su papá. Que el año pasado, bueno, han perdido a su mamá, pero siempre estamos acompañados. Qué bien, Me que se acompañan en sumen. todos los shows que yo hago. Ha estado desde el primer show hasta el día de hoy, siguen estando. Oh, qué bueno, bien, qué lindo. Creo que son nuestro fan número 1. Mirá Son vos. 4, siempre son los mismos. Y bueno, bien. a mi pareja, que también nos está escuchando. ¿Cómo que se ella, llama? Cintia. Cintia, tuviste suerte, Cintia. Te llevaste un cantante, futbolista encima. Muy bien, Cintia. Y Brian, ¿a quién? Saluditos para quién. A mis amigas que me están Agradecimientos. escuchando igual en vivo, que igual recién las puse en contacto. ¿Se prenden siempre?
Están Y ahí, por ahí ya los sí, por ahí, cansaste. por ahí de casualidad y esas cosas. Viste que yo también, los primeros shows iba a rapear, venían todos, ya después, Lucas, ya te vimos 10 veces en el Ya mes. te digo un vas. montón de veces. Claro, estás por todos No lados. se pesado. Pero también ustedes me imagino que deben ser los que agarran la guitarra después del asado, no paran, aunque no tengan shows, están tocando, cantando, o lo En toman. juntadas sí lo suelo hacer cuando nos juntamos antes, en el grupo de amigos que tenía, porque Sí. bueno, la mayoría se fueron a estudiar a distintos lados. Algunos están Ah, estudiando te en La quedaste. Plata, otros Ah, en Córdoba, otros se fueron a sus pagos, entonces claro, como se dispersó el grupo. Porque mi idea mi tema con la guitarra, cuando yo comencé cantando canciones cristianas evangélicas. Mirá, por ahí En la arrancaste en iglesia, realidad. sí. Ah, Había arrancado muchísimo más antes, pero siempre era tocar canciones, digamos, bien melódicas. ¿y qué le dirías a aquel que te está viendo ahora y quisiera comenzar a cambiar de rubro? Tal vez está pasando por un proceso como te pasó a vos, de que te gusta un estilo, pero al mismo tiempo querés cantar Lo único otro. que le puedo decir es que si tiene esa decisión de tomarla, Ujú, que lo avance. que no se Porque quede ahí. porque yo me estanqué Sí. y me retrasé mucho tiempo y capaz que hoy en día puede haber llegado un poco más arriba. Mirá. Así que para aquellas personas que quieren comenzar y todavía no se animan, anímense, salgan a buscar. Siempre hay alguien que te va a dar la oportunidad. Ujú. En este caso, gracias por darnos la Un oportunidad a placer, un vos. placer. Ujú. Siempre hay alguien que va a apoyar el talento de la música porque vive por la música, está por la música y hace música, en este caso como vos, porque Ujú. vos haces música. Que eso es lo interesante. Que no se frene. Siempre va a haber personas que te van a tirar hacia abajo. Siempre hay personas que te van a decir, cállate, estás ladrando, o todo lo que te digan. No, pero los Tomalo. chicos que te estaban diciendo eso eran joda acá, los muchachos. No. Qué pesado, Lux. Así que no, Ok, que lindo mensaje, me eso gustó, me gustó, eso sí. lo tome como que son que la Sí. gente Mm. está pendiente. Mientras más Claro, crítica eso te haga sí. la gente está pendiente de Como vos. decía Sancho, ¿no? Claro. Lo Sí, dijo Newton. Lo dijo Newton. Como Es una dijo teoría. Newton, claro. Si ladran es porque avanzamos. Está bien. Claro. Muy bien. Vamos a la canción porque ya el próximo entrevistado ya está listo, disponible para salir al aire. Vamos con esto. Entonces, suena Es para bailar en La Vuelta del Perro 2026. 11ª temporada. Acomodamos ahí. Acomoda tranquilo. Listo. Si estás en FM, te recuerdo que podés sumarte también a través de YouTube. En el diario Nuevo Día nos enganchás como La Vuelta del Perro. En este 8º programa, edición otoño, de este 5 de mayo 2026. Un hermoso martes para compartir buena música. ¡Aguante! Aguante la vuelta del perro, papá. 02966 1522 6075. ¿Cómo es? 02966 1522 6075. Estamos en condiciones entonces. Es para bailar, te presenta el siguiente tema acústico. Vamos. Estuve con otra queriendo olvidarte y me fue imposible de mi mente arrancarte. Eras tan hermosa, perfecta y buena amante que no duró un minuto con ella enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final. Te quise olvidar, tus besos borrar, y estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar
otro cuerpo te iba a olvidar mientras me entregaba en ti. Yo pensaba, desde yo te llevo grabado en mi ser. Te llevo en mi ser. Te quise olvidar, tus besos borrar. Y estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veí. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Te quise. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Te quise olvidar. ¡Te amo! Muy bueno, muy bueno. Uy, qué calor me dio, por Dios. Qué Te pusiste lindo. nervioso. No, tremendo, tremendo, impresionante. Es para bailar y es para enamorarse también. Yo me imagino que si vas con tu compañera de vida, tu compañero de vida al show de los chicos, la vas a pasar muy bien, ¿eh? Muy bonito. Creo que tocan fibras sensibles con la música. Sí. ¡Apa! Espectacular. Felicidades, la verdad que me encanta la propuesta que tienen, sobre todo también la energía que transmiten. Se notan que ustedes se llevan bien, eso está bueno. Viste que por ahí eso se transmite también en las vibraciones de la música. Y también esto de que hayan tenido toda una historia para contar, significa que vienen de un recorrido, que no salieron de abajo de una piedra ayer y se pusieron a cantar, sino que hay toda una historia de vida que banca este nuevo proyecto. Le bendecimos el proyecto, les deseamos que le vaya muy Muchísimas bien. gracias. Tengan cuidado porque los artistas que pasan por la vuelta del perro la pegan enseguida, así que nada, los chicos saben de lo que hablamos. Si sale, saldrá. Por suerte, gracias a Dios, siempre tenemos, Sí. como todos músicos, ¿no? Siempre hay diferencias en algunas cosas, en algunos shows, pero siempre terminamos arreglando, por decirlo así, nuestra relación, charlando, hablando Ujú. y diciendo, ¿qué te parece esta idea? ¿Qué te parece Claro. esta? Siempre planteamos varias ideas Ujú, y siempre terminamos eligiendo una entre los dos. claro. Siempre la decisión la tomamos entre los dos, ninguno de los dos, digamos, se maneja solo. Mm, Esto Qué bueno. es un equipo, Eso es importante, más, claro. más que nada, a pesar de que hacemos música, es un equipo y ambos nos repartimos, como te habíamos dicho al principio, el trabajo. Ujú. O sea, hace cosas él y bueno, yo me encargo de otra parte, yo me encargo de otras cosas y él hace otras partes. Cada uno tiene su Tenemos su rol. como su rol. Está buena esa organización, me encanta. Felicidades por eso. Muy Muchas bien. gracias. Muchísimas gracias. Entonces, este próximo fin de semana, aquí a nada, a pasitos de Roque San Martín, ¿verdad? Sí, sí, En sí, la está vieja al frente, Santa. está Vieja al frente de la Santa Cruz, Ok, en diagonal, en sí. diagonal. De sí. Río Shop al lado. Exacto. Y tenemos las entradas en venta ahí mismo y si no, a través de sus redes sociales. Sí, sí, justamente sí. Mayormente si quieren ir y comprarlas ahí en puerta estarán lo mismo también. Ok, ujú. Siempre le van a dar a su entrada, le van a cortar la parte del numerito porque esa noche va a ¿Hay haber sorteo? van a haber dos sorteos, ¡Ah, la mierda! va a haber una cena para ¡Epa! 2 personas y un almuerzo para 2 personas. ¡Uy, qué bueno! Así que ¿Qué cuando, dijiste? para aquel que quiera llevar a su amiga, su amante, su novia, No, pero a todas juntas no, chicos. No. ¿Qué? Claro. quién para- sabe con él quiere salir a cenar, Sí, ¿viste? tal cual, tal cual. Usted, O muchacha, como elige. se dice, Sí. se dice ahora, viste, ¿Qué que pasó? ¿Cómo? acá le dicen a mi amigo el ¿Qué? el papagarrón, viste. No. No me ¿Qué? quemé. Papá corazón, le digo yo, que es lo Papá que me corazón. toca. A mí también me toca, Gaby. Sí, somos papá corazón. Está bien, está perfecto. Claro. Siempre la decisión la tiene uno mismo y por más que digan lo que digan, uno sigue Ujú. adelante con su proyecto. Exactamente. Muy bien. Bueno, y es el proyecto que ustedes están encarando, así que Eso. felicidades también. Es para bailar. Un éxito este fin de semana en Muchísimas gracias. la Vieja Muchísimas Santa. Y Te dejamos las entraditas para ¿hay que las sortear? sorteas. ¿No? ¿En serio? Tenemos 2 entradas para sortear.
Nos estábamos olvidando de eso, así Sí. que bueno, ahí te encargas Dale, de sí, sí, a sortearla. través de mis redes sociales lo vamos Dale. a sortear. Si Dale. podemos, pasamos el sábado con Juno a ver si ladramos un poco ahí también. Por favor, sería Bueno, un placer, un honor para nosotros. Qué lindo, bueno. Sería un honor que ustedes sean invitados sorpresa y especiales. Opa, especiales seguro. Ahí veremos. Ha pasado por la vuelta del perro. Es para bailar. Gracias, chicos. Muchísimas Gracias a gracias. vos, muchísimas gracias. Qué lindo, qué bueno. Y yo te digo, mirá, si me avisan, mientras vayan preparándose los chicos que ya llegaron los invitados para la entrevista que continúa aquí en la Vuelta del Perro, te cuento, te vamos actualizando de paso también la información que me están pidiendo por acá. Me dicen, che, Lux, no me dejes a gamba con el partido, estamos en la cocina, estamos cerrando el local aquí a la vuelta. Bueno, gracias por escucharnos. Tenemos 49 minutos, 33 segundos del partido, sigue 0-0. Este partido de fase de grupos, del grupo D de la Conmebol Libertadores entre Barcelona y Boca Junior, el Barcelona de Ecuador. Ambos ahora mismo estamos con 10 jugadores, cada uno de ellos. Milton Celis se fue expulsado finalizando el primer tiempo y también había sucedido lo mismo con uno de los jugadores de Boquita. Si mal no recuerdo, pues estamos viendo con un ojo el partido y haciendo el programa por aquí, te cuento, claro, también Boca ha sido expulsado Costas, ¿no? Sí, exactamente, defensor central de Boquita. Amigos, amigas, gran programa del día de hoy. Continuamos en vivo, tengo 15 minutos luego de las 22 en toda la República Argentina y aquí en La Vuelta del Perro. He recibido un regalito extraordinario. Ha pasado Gonzalo Mancilla del artesano a dejarme un obsequio. Qué rico esto que hay acá, por Dios. Se me hace agua la boca, chicos. 2966-226075 para que te comuniques. Dale, de forma directa, hablas conmigo. ¿Cómo es? Me envías un WhatsApp, un audio y salís en el programa. 02966 1522 6075. Ajá, ¿cómo es? 02966 1522 6075. Te comunicas conmigo, acordate que podés ser parte del programa cuando gustes y te quiero invitar al café literario que se viene este próximo fin de semana, el café literario del que vengo siendo parte ya hace un tiempo. Acordate que los segundos viernes de cada mes tenemos una invitación gratuita para los amantes de la literatura en Río Gallegos, en el recinto Pedro Borges, en Avenida Lisandro de la Torre 556. Se viene un nuevo café literario, una actividad organizada por SADE para seguir revalorizando nuestras letras, nuestras raíces y cultura. Por eso este viernes 8 de mayo, a partir de las 19 horas, te invitamos al café literario organizado por el Consejo Deliberante de Río Gallegos y tengo el honor de ser la voz mandante. Ahí voy a estar con el micrófono en la conducción y siendo el moderador de diferentes lecturas que vamos a realizar. Va a estar muy divertido. Este es el quinto o sexto ya encuentro del año, los cafés literarios, en este caso celebrando el Día del Trabajador. Este viernes 8 de mayo, 19 horas, gratis para toda la familia, con micrófono abierto, lecturas compartidas y mucho, mucho más. Gracias, Brian. Saluditos a todo el equipo de Es para Bailar. Me han dejado las entraditas que vamos a regalar en instantes. Te voy a comentar cómo vamos a hacer. Es 22 horas, este sábado 9 en La Vieja Santa, la entradita para que puedas también participar. Bueno, ya sabes, de todo un poquito aquí en La Vuelta del Perro, como siempre, y qué placer invitarlos a que vengan a leer, a que vengan a participar. Muchas gracias. Ah, bueno, me siguen llegando regalitos por acá. Muchas gracias. Es para bailar, pasó por La Vuelta del Perro y ahora es momento de otro estilo musical totalmente diferente. También si escuchaste el programa a partir de las 20 horas en adelante, seguro que te sentís identificado con este momento. Nosotros estamos desde las 20 con FM y a partir de las 21:30 prendemos la cámara y salimos con el streaming. Pero imagínate la cantidad de música que podemos colocar en 1 hora y media de programa, que es lo que nos encanta hacer, compartir buena música. Hoy escuchamos música setentosa, música de los 60 incluso y de los 80, pero mucho de Guns N' Roses cuando comenzó el programa. ¿Por qué?
porque tenemos aquí en el estudio hoy para charlar y conversar a nuestros amigos de Velvet Rose. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al programa La Vuelta del Perro. ¿Cómo andamos? Olis. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, qué placer bueno. tenerlos aquí. Además que se ha unido el crunch de Río Gallegos aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto? Me encanta que la música tenga estos momentos donde se generan estos crossover, pero no es algo momentáneo, sino que es un nuevo proyecto, juntos. Es un nuevo proyecto, sí. Cuéntenos todo. ¿Con quién estoy hablando? Buenas, bienvenidos. Acá está, bueno, Robert de... Claro, porque sos Robert D. de... Porque ya venís con un recorrido artístico de muchos años. Sí, la verdad que sí. ¿Con el Cuervo? Sí, con el Cuervo. Robert del Cuervo. Robert así del es. Cuervo está con nosotros, chicos. ¿Y hace cuántos años tiene el Cuervo sonando por estos lados? Permitime ser un poco malcriado con esa pregunta. Mira, si nos fallan los números, 30 y pico, más o menos. 30 y tantos, ¿no? 30 y tantos, sí. Del año 96, más o menos. Claro. Del año 96 hasta, con un parate más o menos de 2, 3 años. Sí. Y de ahí, desde el 2003, 2004... ¿Qué se hace el sorprendido Mauro? Dice, como si él tuviera 22 años. Dice, dice Mauro, Mirá qué viejo el tipo. qué viejo este muchacho. Mauro, ¿hace cuántos años que estás metido en la música vos también, no? Que sos amante del crunch. Sí, del grunge. Acércate un poquito ahí. Del Ahí, grunge porfa. te podría decir que... Sí, 2000, 99. Claro, después de Francia 98 empezó la locura. Correcto. Claro, y además has formado diferentes grupos en el camino, ¿verdad? Correcto. El que más se ha destacado era Stone Garden, Stone que Garden. arrancamos en 2005. Juno Méndez Pérez afirma con la cabeza, es un muchacho que tiene recitales, que tiene recorrido de la música y dice, Bien. Stone Garden, claro. Eso, claro. De algún lado lo tenía el muchacho. Pasa que ahora Es te lindo afeitaste. cuando dicen sí, Sí. sí, es Pero correcto. eras vos, ahí se hace complicado. Te dicen, Unos kilos menos, sí. Los ¿Qué te pasó? disfraces que se ponía también confundía a la gente. antes estaba más gordo. Decían. Chicos, qué buena energía que transmiten. Ustedes son amigos hace rato. Sí, hace años. La verdad que no tengo ese... Claro, ¿cuándo empezó? No ¿Cuándo se sabe. empezó? Ah, claro. Eso suele pasar con las Sí. buenas amistades, ¿viste? Vos decís, no sé, de un día para el otro, ahí estaba al lado mío en el Sí, sillón la verdad compartiendo. que, ¿viste? la verdad que no sé si fue en el ámbito musical o fue Claro. en algo así, ¿no? En me la acuerdo misma cómo vida. fue. Yo creo que fue musical. Musical, ¿no? Vamos Sí. a decir eso igual. Nos bueno, acercamos, digamos o sea, eso. me acerqué a la gente que hacía Nirvana Sí, y digo, wow. claro. Así que me gustaría hacer algo como lo que ellos hacen. Mm. Y dijimos, bueno, a ver, hagamos lo que ellos no hacen. Hagamos pero- lo que no ellos no hacen. Claro. Está bien, hay que ir ocupando espacio. Pero Correcto, es así. correcto. Es así. Tomé nota de las canciones de Nirvana que no cantaban. Correcto. No, fuera de joda, en algunos LD decíamos. Encima me da risa porque me pedía permiso. Yo no pensé nada. Como que Yo las no- canciones eran no tuyas, soy ¿viste? yo no soy dueño de No Nirvana. importa, no importa. Vamos no a importa. decir que sí. Cortesía profesional. Claro, está bien. Está bien. es Y verdad, también ahí sí. está el respeto, ¿no? Porque es tu nicho, vos decís, bueno, vos tenés este público, tal vez uno identifica una banda homenaje o una banda que haga algunos covers de cierto Sí, estilo pero, como ¿sabes? eso, ¿viste? Lo nuestro del Cuervo empezó yo en la adolescencia cuando yo anteriormente escuchaba Guns N' Roses. Después del 95, 90 y pico encontré Nirvana. Ah, mirá. O sea que todo tiene, todo tiene que ver con todo, porque ahora estás, me imagino que con el proyecto de Cuervo, como siempre, toda la vida, pero en este Sí. proceso nuevo, haciendo la música de tus inicios. Claro, es lo que le comentaba a Mauro el otro día. Claro. Y que fue lo que hablamos ¿Cómo cierra el antes, ciclo? antes de armar todo este proyecto, Sí. lo habíamos conversado. Y yo creo que me animé porque nunca armé algo o me uní a otros grupos Claro. a tocar con otros músicos. Siempre fue en solitario, digamos, con la banda. Sí, y además que también creo que el público te identifica como el Cuervo, ¿no? Entonces salir de ese Sí, es un salir impacto es para raro, tu ¿viste? gente, ¿no?
Sí, calculo que sí. Encima con el opuesto de Nirvana. Bueno, Claro. ahí también está esto de decir, bueno, la música es libre, la música es de todos para todos y yo voy a hacer con mi vida lo que quiero. También, Claro, sí, 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 sí. eso también tiene Sí, que es ver verdad, es verdad. con la impronta de esta música. Esta música nace de la rebeldía de hacer algo propio, único y marcar historia. Claro. Y lo están haciendo ahora ustedes con este proyecto. ¿Cómo están llevando este nuevo proyecto? ¿Cómo lo sienten? Uf, la verdad, yo te diría que por mi parte estoy muy sorprendido. Ujú. Arrancó como un proyecto humilde, tranqui, y realmente sin tener una fecha siquiera hemos tenido una repercusión bastante grande, Ajá. agradable, y todo el mundo quiero escucharlos ya. Sí. Bueno, Estamos viendo verdad. algunas fotos, es la agrupación actual, correcto. que también es como una selección. Te elegiste algunos destacados, o sea, de los que veo en las imágenes, ninguno tiene menos de 1000 seguidores. Todos Correcto. te buscaste quienes tengan mucho recorrido, sobre todo veo ahí. Primero hice un filtro en Instagram a ver Sí. quién tenía más seguidores. Nosotros no tanto, pero. Pero claro, son todos pilares en sus ámbitos, ¿no? Correcto. También tenés ahí profesionales de la fotografía, También. Un que saludo, pero si me permitís, para Dani, que sí. nos está escuchando, Agos, Dani, que me mandó un saludo privado también, también, por tu correcto. parte. Te mando un abrazo, amigo querido. Yo hice el chiste, te aviso, porque saco el cuero, pero lo cuento. Hice el chiste como guitarrista, gran fotógrafo. Dije, no, no seas malo, no. Qué bueno que Chiste, pensás. chiste. Porque te elegiste buenos músicos, ¿eh? Bueno, no sé si vos los No seleccionaste es que, así no, o no es que yo los elegí, se sino fue que ellos dando. dieron el ok también. Ah, ok. La idea comenzó con los tres pilares que es Robert, Sí, Emma sí. y yo. Ajá. Arrancamos de, ¿qué tal si hacemos algo de este tipo? Bueno, Emma también en esta agrupación, ¿qué instrumento va a tocar? Porque es el profe de batería, Sí. es el genio del bajo, no se Correcto. queda quieto. ¿Qué es lo que va a hacer en esta ocasión? Le dije, hacé lo que vos quieras Ah. dentro de la banda, ¿Y qué eligió? musicalmente hablando, ¿no? Obvio, sí, por Eh, favor. me dijo, no hay problema. Ok. Donde me necesites, ahí voy a estar. Muy Eso bien. habla de la dinámica y Qué tipo, y buena gente, lo que muchacho. puede llegar a ser él. Así que, no, como batero es espectacular. Así Es el que baterista de de Velvet Velvet Roses. Roses. Me encanta. Y ¿qué haces vos, Cuervo, entonces, en este caso? Yo en este caso soy la guitarra rítmica. Ok, muy bien. Me fui más. Como le decía a él, tenía ganas de. Mira, Estamos viendo imágenes, en este caso lo que se está mostrando este. es uno de los ensayos, ¿no? Correcto. Claro, estábamos en la. Compraron ese edificio hace poco los chicos, Sí. en ese salón están ensayando. Mirá quién está atrás. ¿Quién está atrás? Es más, si querés, podemos poner el sonido del ensayo, ese sonido ambiente, ¿no? Pero, Sí, tomado de un celular. pero estamos en condiciones técnicamente de hacerlo. Si te parece, Juno, A le ver. damos el ok a ver que suene eso. Masa, no sabemos por qué, pero lo solucionamos enseguida. Qué raro que me da masa, ¿no? A ver, de vuelta, probamos. Sí, no sé por qué. Te siguen dando más. ¡No! No lo quería decir yo, ¿viste? Estuviste rápido ahí, che. Claro, No está tan errado tampoco, ¿no? Qué bárbaro. tengo más. Bueno, Y no. De todas maneras, ¿lo podemos hacer sonar? A ver, probamos. Lo importante es que. Mejor así nos van a ver. No, además se que quedan con la intriga. era un ensayo tomado por el celu, ¿viste? Sí. Tampoco no prometía mucho el sonido. no, suena Pero bien, la ¿eh? rítmica sonaba bien. Sí, suena bien. Incluso ustedes están mostrando esto a través de sus redes sociales para que la gente pueda darse una idea de cómo suena la banda, ¿no? Damos pequeños adelantitos, Spoilers. así que correcto. No queremos quemar tampoco la lista, pero como para que Sí, o más o sea, menos la gente se anime. Un fragmento de algo se puede ir mostrando, el tema completo no van a conocer en vivo, digamos en redes. Claro. Pero sí, creo que a medida de que vaya pasando estos días, vamos a hacer mejores tomas y
y vamos a tratar de presentar un collage más o menos de algo de eso. Qué palabra más moderna, collage. Me encanta. Sí, ¿no? Un collage. Chicos, ustedes saben que estoy en un proceso de que pasé a senior. Cumplí años la semana pasada, llegando a 35. Qué lindo, Y feliz es- cumple. Mira, sí. qué buena edad. ¿Sí? ¿Te gusta la edad esta? Y sí, yo ya ¿Sí? tengo 45 para 46. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Pero está re bien conservado, Sí, Roberto. ¿puedes no. decir? Sí, ¿Vos decís? No. sí. Me he Según reído el ojo. mucho, me he reído Sí. mucho, eso debe ser. Sí, eso es verdad. Bueno, quiero saber más del proyecto porque sé que se están pactando nuevas fechas, que son las primeras fechas de esta nueva agrupación. Sí, correcto. Volviendo a la repercusión que tuvimos con tan solo unas pequeñas publicaciones, Sí. ya nos están pidiendo de varios lados y no hemos ni siquiera presentado la banda formalmente Claro. este 5 de junio. Ah, Vamos a estar 5 de presentando la junio, sí. banda ¿Dónde? en Pueblo Chico. Vamos a estar Pueblo Chico, presentando. ok. ¿Y tenemos artistas invitados o es una noche exclusivamente para conocer la banda? ¿Cómo se va a desarrollar la jornada? Y andamos en la búsqueda de por ahí en quién podría hacernos Ajá, la, se- como la- la sí, segunda. la Sí. segunda, Ujú. pero bueno, estamos un poco complicados de tiempo y por ahí queremos, bueno, vamos a probarnos, vamos a Claro. tirar toda la carne al asador y decimos, bueno, Ujú. vamos, aunque no encontremos a nadie, vamos a ir con todo igual. Sí, vamos a probar solos. A ver Yo entiendo que qué pasa. también, como decía recién, el recorrido que tiene cada uno de estos músicos que integran la banda Mm. aseguran de repente una presentación interesante para que todos podamos tener una noción. Tenés parte del Cuervo, tenés parte de Blackground, Correcto. eh, La chica de Histeria, Agos es bajista de Histeria, por ejemplo. Agos, bajista de Histeria, son Mm. todos con un recorrido importante que a través de sus redes van a llevar su público seguro. Sí, sí, Y sí. hay muchas opciones para que lo acompañen en el show en algún momento. No va a faltar oportunidad, seguro. Ahora, tenés como una selección, como quien está encarando la escaloneta, ¿y todos tenían el gusto musical este? ¿O hay alguien que se fue acoplando y se acomodó? Pero yo de los que conozco, tres, cuatro son, sé que Es muy raro que alguien diga, no, los Guns no los conozco. claro, o no me gustan en O no realidad. me Yo gusta. como le decía a Mauro, Velvet, yo lo tenía muy poquito escuchado. Tenía Ajá. 1 o 2 temas nada más. Y él cuando me pasó la lista de temas que más o menos tenía que ir sacando, Sí, entonces yo ahí fui. Y viste que es todo un proceso agarrar algo nuevo. sí. Hay que incorporar la música, Ujú. digerirla, sentirla y después sale, Acomodarla a ¿viste? uno, porque tal Acomodarla vez, a claro, uno. claro. Guns N' Roses sí, yo ya lo tenía escuchado siempre. O Sí. sea, eso no había, Pero nunca lo había tocado. eso te quería preguntar. Claro, No, nunca lo no. habías. ¿Por qué? Porque no nació la idea. No, viste que como los chicos que estuvieron antes, música de fogón, a veces. Claro, Bueno, tenías 1 o 2 temas, claro. pero así Sí, sí, así, sí. tin, tin, tin. Y Tin, tin. claro, Rin, pero tin, no, tin. no en la perfección de meterse en el tema y Sí, decir, a leer la ver, partitura. no, yo no sé esas cosas. Ah, no. No Ah, soy, ¿y qué? soy músico de oído, Atención. totalmente. Palabras exclusivas de la Vuelta del Perro. Robert del Cuervo no lee partituras. Y así lograste una carrera tremenda. Mirá vos, muy bien. Todo de oído. Bueno, vos sabés Es todo un tema. que dicen que Messi tampoco lee partituras. Claro. Tengo cositas de Messi. Muy bien. Me puedo comparar. Muy bien. Y entonces voy a encontrar un repertorio bien percutido con músicos destacados, además con quien pueda entonar en inglés, que no es fácil también cantar en No, inglés. no. Entonces, bueno, acá tenemos una Sí. experiencia, ¿no? Sí. Bueno, Maurito tiene buena pronunciación en inglés. Sí, Yo este último tiempo con el Cuervo, cuando Ujú. estábamos con los tributos, sí. ya me ponía a leer las letras. Yo ya las tenía todas las letras de las canciones y en los reci me las ponía ahí y cantaba con la letra. Ujú. Antes no, antes era el Sí. que Que cante el público, ¿cómo cante el dice? público o el balbuceo, ¿viste? Sí. Pero en lo último que estuve haciendo sí estuve Claro. más Eso copado es con las también letras. como profesionalizar el Claro, show porque y, claro, obviamente ya el tiempo te exige, claro. no podés ir ya como como éramos al Ya principio. viste que había uno que quería empezar a cantar Nirvana, y dijiste, apa. No, pero sabés que eso Mal chiste. te iba a comentar A ver. a una pregunta anterior Sí. y lo que surgió
surgió del Cuervo en ese momento fue porque nadie hacía ese estilo, Claro. nadie hacía Nirvana. Y yo había empezado 15, 16 años a andar en recitales y todo eso. Ujú. Y había una sola banda que se llamaba Dharma, que no la alcancé a escuchar, Mirá. que hacían, Y te quedaste con esa espina. claro. Y Ah. entonces yo dije, Tengo que armar la banda". Claro. Armé el Cuervo. Ujú. Y ahora, Le pasó lo mismo al compañero acá, me parece. ¿No? Fue como. Correcto. claro, Sí, si sí, nadie sí, lo sí. hace, Lo tengo que lo hacer. tengo que hacer yo. Me pasó con la vuelta del perro, te juro. Claro, yo quería un También. programa de música local, entrevistas nuestras, con Bien. buena onda, que se pueda venir re loco. Pero decía, bueno, ¿dónde podemos hacer un programa así? La vuelta del perro. Ah, la mierda. Enganchamos un público que está loco igual que yo. ¿Me entendés? Y claro. y- Ahora, cuando. Sí, Y contame. claro, y esto es Ujú. algo muy parecido a lo Claro, que ha eso. pasado antes. Eso. Ujú. Creo que vino una banda de Punta Arenas a hacer un tributo a Guns N' Roses y otra que otra banda que hace algo, digamos, un tema o dos, no sé, pero ya metido en el tema Guns N' Roses y Velvet Sí, también, sí, eh, no hay. Entonces claro. hay que ir abarcando esas cosas y probando a ver qué onda, ¿viste? Ujú. Hay que darle ese gusto también al Al público. público que por ahí lo espera. Y uno escucha estos ingresos musicales y dice, claro, sí Claro. conozco, ¿viste? Porque vas a encontrarte ¿Quién no lo con conoce? pibes de 12 años, de 15 años que tal vez, ¿a dónde vas, papá? ¿A dónde vas, mamá? ¿Dónde va el tío? Yo quiero ir con vos. Vamos a ver una banda que hacen Velvet, que hacen Guns N' Roses. ¿Qué es eso? Ah, esto. Ah, sí. Y Sí, enseguida uno lo empieza. Claro, y tal vez es una segunda oportunidad para que muchas familias puedan incorporar esta música a su biblioteca imaginaria, en este caso, porque hoy las plataformas te hacen tener todo el alcance de la mano, pero está en uno elegir qué podemos escuchar. Y está bueno claro. elegir esto, ¿no? Que Sí, sí, sí. las infancias, las adolescencias puedan comenzar a descubrir los 80, los 70, los 60. Claro. Nos parece muy bonito. ¿Y qué público imaginan ustedes que pueda llegar a venir a este 5 de junio, ¿no? 5 de 5 de junio. 5 de junio. Ujú. Viernes 5 de junio. Y público, por lo menos la pastilla de la presión deben estar tomando, sí. Un público cuarentón, Un público Sí, cuarentón. sí, treintón. sí, sí. Sí, sí, Por sí, eso sí. vamos a empezar a las 8 y terminamos a las 10 A las 10 para que nos acostemos Avisamos todos desde temprano. ahora para organizar con tiempo, ¿no? También. Claro, que sí, hay que Claro. organizarse. Ujú. No, Es un público grande. Sorteamos niñeras ese día. Regalamos un servicio de Pueden niñeras. ir con los chicos también si quieren. Claro, eso está por bueno. Sí, 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 Bueno, sí. Pueblo Chico se ha vuelto un espacio familiar también, ¿no? Sí, Que sí, van a sí, cenar sí. y ya se quedan al show también. correcto. Pero también eso yo lo hablaba con Johnny Sí. en su momento y él me permitía a mí en los Ujú. recitales nuestros ¿Con el cuervo? claro, que vayan menores. Sí, claro. Ujú. Porque el público nuestro no era un Muy público, familiar, muy claro, familiar. no era un público tan, Es que los que escuchamos esta música ya tenemos hijos o hijastras, sí. tenemos unas ¿Y sabes responsabilidades y nos sabes qué toca. lindo ver eso? Es muy hermoso, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y a uno como músico, si está tu parentela ahí, te llena de orgullo y es una presión muy bonita también, ¿viste? Es Sí. como Carlitos Tevez tenía a su papá en la grada y una vez que no estaba mal el papá, no tocó más. No Viene por estaba- ahí un sí, poco sí. la idea. Correcto. Y Mauro, cuando armaste esta banda nueva, tuviste, ¿no? De algunos músicos que te dijeron, che, yo estoy con 4 proyectos. Pero después está el otro loco que tiene 4 proyectos y te dijo que sí, como es el tu batero. Correcto, correcto, tal cual, tal cual. Claro. Sí, sí, le mandamos, bueno, listo, le mandamos. Te tocó decir que, bueno, ok, no Sí, puede, busco otro. pero ¿Te rechazaron muchos músicos? No, No. para nada, 2 nomás. Mira. Pero fue. Dame nombre y apellido. No, No. no. Fue algo muy, muy cortito, no es que buscamos mucho Ok. tampoco. Fueron Ujú. los del círculo que uno Sí. más cercano tiene, más conoce, más confianza tiene. Y dijeron que sí, Ujú. primero, y después como que, bueno, dijeron que no iban a poder, trabajo, qué sé yo, no hay problema, no hay ni un tipo de Y una vez que formaste la banda, ¿qué tiempo de ensayo tuvieron hasta ahora? Este fue nuestro cuarto ensayo. cuarto ensayo. Se nos fue el entrevistador. Me dejó sin respuestas. Nuestro cuarto ensayo, ya hemos metido ensayo en sala. Y creo que no fue mucha presión, así como que dale, que tenemos que ir. Volvieron las preguntas.
Bien, muchachos, lo hicieron re bien. Nosotros seguimos. Sí, claro. Fui a recibir justamente a nuestras invitadas que vamos a unir en breve al streaming. Porque ustedes saben que también se va fusionando la música, los encuentros, los eventos con diferentes organizaciones muchas veces. Y a mí me interesa en este caso visibilizar el trabajo de ellas que vienen en la próxima nota, que son un grupo de contención, de ayuda a personas que tienen tratamientos oncológicos. Y qué importante es la música Correcto. para esto, ¿no? Correcto. Entonces, también el mensaje de llevar a quienes estén pasando tal vez La música alguna sana. patología. Escuchen Música música. sana, sí, La Claro. música sana. Si pueden tocarla, mejor todavía. Exacto. Y bueno, quienes no somos músicos, no podemos tocar ni un tambor, aprovechamos y vamos a ver el show de ustedes. Correcto, Y por lo, supuesto. lo saltamos, lo cantamos, un poco de pogo ahí, van a decir, che, no se podía hacer pogo, yo estoy ahí No como loco, importa, no importa. saltando. Y ahora, este lugar donde ustedes ensayan es la casa de algunos de ustedes, ¿cómo se organizaron ahí? Mi casa. Claro, uno No puede... vivo ahí, ese es el galpón que tengo ahí atrás, Muy esa es nuestra bien. sala de ensayo con el Cuervo. Y bueno, a los chicos les ofrecí el lugar porque estábamos más cómodos. Lo que sí pasamos frío a veces. En estos días, Eso, justamente, sí, por eso le digo, eso pasa después de los 35, chicos. claro, pasamos frío. Los huesos, las rodillas. Así que nos tomamos un ratito para ir a Me calentarnos. asusté cuando sí, dijiste sí. nos tomamos No, 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 Ah, no, nos no, tomamos un no, ratito. no. Para calentar la garganta, Mates digo, y no, todas esas cosas. está Ya, bien. ya somos músicos Profesional, profesionales. con el tiempo, claro. Pero no, es un lindo lugar para ensayar, se Ujú. escucha bien todo y tenemos todo el tiempo que queramos Claro, para claro. que eso es importante también. Ujú. Vamos a poner nuevamente la imagen, uno de la fecha para promocionarla. ¿Cómo hago para acceder al ticket? ¿Hay entradas anticipadas más accesibles? Viste que generalmente en puerta vale un poco más. Ujú. ¿Cómo va a ser el mecanismo en este caso? Bueno, las entradas seguramente las vamos a estar teniendo para este fin de semana. Ujú. Vamos a avisar igual por las redes donde pueden ir a comprarlas anticipadas. Tenemos 10.000 pesos anticipadas Ok, y 12 en puerta. bien, accesible. Eh, gracias. sí, Ni un kilo de carne picada compré No, con pero eso. creo que son esos son Son los los precios que valores. los valores que se Sí. están manejando. Un poco más, capaz, pero ¿Sí? ustedes lo hicieron bien accesible, me parece Sí, bien. tranqui, Está tranqui. re bien, sí. Queremos más que nada que vayan a disfrutar del show. Y la verdad que sin tener las entradas ya tenemos como 20 vendidas. Entonces Claro. como que, Ujú. muchachos, activen. Así que estamos a Que full nadie se entre quede sin todos. entrada Correcto, también. correcto. Y bueno, hay sorpresas seguramente durante la noche, así Vamos a ver si que tenemos por también. lo que conocemos a los artistas es un show para recomendar. Y bueno, bastante ensayo por lo que escuché mientras me fui a recibir a las invitadas. Tienen ya un recorrido y para el 5 van a estar súper afinados entonces. Ojalá que sí. Yo les Sí, propongo sí, sí. entonces un mini acústico, una mini muestra antes del show si quieren pasar por la vuelta del perro. Ni un inconveniente. Eso vamos a estar Hacemos haciendo. alguito. Dale. Sí, vamos a hacer algo de eso. Ahora cuando estemos un poquito más distendidos y organizar los acústicos que vamos a hacer en radios. Ujú. Y calculo que también vamos a hacer unos sorteitos de entradas también. Uy, qué bueno. Así que vamos a traer algo de eso. Me encanta la propuesta. Les agradezco que nos tengan en cuenta nuevamente. Bueno, Mauro, sos de la casa. Robert, sos prácticamente mi técnico en cuanto a organización de eventos. Me ayudaste un montón el año pasado. Ah, cierto, sí, Cierto, sí, cuando estaba en Eterna, ¿te acordás? Sí, Una locura sí, vivir. sí, No sí. sé si volvería a agarrar ese carro, pero Eso es lo que tiene de bueno. ¿Viste? ¿Viste? Él Sí. no tiene problema. Él... No, yo sé, ¿Qué con precisás? estas cosas Pum, sí, listo. estamos. la información verdad. se comparte. Sí, Y correcto. que salga el sol para todos. Ese creo que es el mensaje de Robert, ¿no? Correcto. Eso Muy sí. bien, Robert. Aplaudo eso y te agradezco infinitamente. Les agradezco a ambos y enviamos el cariño a todo el equipo entonces, que seguro están prendidos a la radio, ¿no? Bueno, Un gracias a todos. saludito a Emma, a Agos y a Dani que nos están escuchando. Bueno, a toda la gente que también, a mi familia y compañeros de laburo que van a estar también escuchando. Qué grande. Y bueno, viernes vamos a estar aquí haciendo un pequeño acústico, entonces cuando Qué nos des el bueno. ok. Y los esperamos el 5 de Los junio esperamos a todos. por un Me buen encanta. hard me rock. encanta. ¿Y el Cuervo tiene fecha o no todavía? No, justamente adelante. estábamos hablando Ah, eso hace un ratito con los ok. chicos que me estaban preguntando por un tributo, que esto y el otro, pero no podíamos, es muy pronto y no tenemos, Nirvana no tocamos hace más de Claro. un año y medio más o menos. Hay que volver a ensayar. Sí, estamos con nuestro proyecto de nuestros temas propios, ya tenemos grabado Eso es verdad, sí.
¿Cómo que se llama esta? ¿Un disco? ¿Un EP? No, 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 estos demo? los ensayos. Un demo. Sí, los ensayos grabados así. Sí. Tenemos grabado todo eso, son 10 temas y tenemos que ver cómo lo largamos al aire ahora. ¿Y Rooster RG qué tal? Estamos también así como el cuervo. Para después del mundial. Más o menos, sí, 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 tranqui. sí. No, no, también estamos trabajando en temas Ujú. propios. Tenemos ya unos 10. Ujú. Y bueno, los tenemos que pulir para agosto, que vamos a estar en Sonoman. Ya hay fecha entonces de Rooster También. RG en Sonoman. En Sonoman. Me encanta, bien. Eso igual, cuando quieras, nos pegamos una vueltita por acá. Y tranqui, porque bueno, ahí el batero está un poco complicado, nuestro peladito, así que le mando un saludo también al pelado y a Lucho. Ujú. Estamos ahí haciéndole el aguante, esperando que ya se active, así Ok, ya. bueno, me parece. Pero no, Rooster no murió. ¡Vamos! Me encanta. Bueno, leyendas de la música que están. Son leyendas vivas de la música que están en la vuelta del perro. Sí, claro. Escuchame. Mira, grande el título. Claro, tienen Qué cantidad de años. mi edad tocando los muchachos prácticamente, Claro, 30, sí, 30 y tantos sí, años. sí, sí, ¿eh? sí. Felicidades por el recorrido, por estar en pie y cada Gracias. día con nuevos proyectos. Eso habla muy bien de ustedes y del aguante que tienen su público, que los sigue, que los acompaña, que quiere saber de ustedes. Es un éxito. Los felicito. Eso por el recorrido, el respeto, el cariño que le ponen. Así que este aplauso es para ellos. Gracias. Ven, Beto muchas gracias. Roxys. Y yo te invito a que te quedes con nosotros porque continuamos. Tenemos una última entrevista. Si estás prendido al FM con nosotros a través de 100.9, te queremos invitar a que escuches esta nueva historia que te voy a mostrar porque hoy las conocí en televisión, en Canal 9, en ¿Qué es lo que pasa? Y Unas palabras desde el sur. manera de promover el deporte, de llevar una nueva manera de vivir el momento que te toque. Y eso me encantó, por eso hoy voy a entrevistar a nuestras invitadas que tienen este grupo de cariño, grupo de ayuda, grupo de contención también. Es nuestras amigas que se suman en instantes a la mesa para conversar, para charlar con nosotros. Y qué bonito que puedan ser parte ustedes de esto a través de la radio, que traigamos esto y que ustedes lo puedan recibir. Son las guerreras Rosas del Viento. Vamos a hablar con ellas en instantes. Se está acomodando Irma en el estudio con su compañera para hablarnos sobre cómo es utilizar el remo en este caso. Sí, el remo, y sobre todo en la costanera. ¿Qué onda? ¿Te imaginás vos remar en la costanera? Ya de por sí el kayak es un temita. Imagínate subirte al gomón y estar remando en estas épocas del año, o tal vez en octubre y en adelante, ¿no? Me encanta esta iniciativa. ¿Y sabes por qué te hablamos del remo? Porque si vos tuviste que padecer un cáncer de mamas, la evolución, el recupero luego de las operaciones tiene que llevar este tipo de actividades. El remo, la natación, este tipo de iniciativas te van a hacer muy bien a la salud. Por eso queremos que ustedes puedan conocer esta historia de Guerreras Rosa del Viento, que ya están con nosotros aquí en el estudio y vamos a hablarte y conocer un poquito de esta historia. A ver, ¿quién está en el estudio con nosotros? La veo a Irma, que es su instructora, para conversar aquí en La Vuelta del Perro. 11 años juntos en Radio Nuevo Día. Bienvenidas, las Guerreras Rosa del Viento. ¡Vamos! Yo aquí estaba despidiendo a los chicos también que estuvieron con nosotros. ¿Cómo están? Buenas, ¿todo bien? Buenas Sí, noches, buenas gracias por la Buenas invitación. noches. Bueno, preséntense. Irma, ¿con quién estás? Estoy acá con María. María. Acérquense bien al micrófono, por fin. María, hola María. Hola, mi nombre es María Cataldo. María Cataldo, un gusto. Te tengo vista de la tele, ¿puede ser? ¿Estabas en ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿En Canal Sí. 9? Ah, Sí, hoy estuve invitada en la tarde. ¿qué tal esto de estar en la tele? ¿Qué te pareció? Lindo. ¿Te Una gustó? linda experiencia, sí. Qué bueno. Bueno, Irma, contanos cómo es esto de llevar adelante este grupo, pero hay una historia detrás, ¿no? Que es tu historia personal que ha impulsado esta iniciativa. Contanos desde ahí, porfis, ¿cómo De mi fue? historia personal, bueno, Ujú. comenzó con el cáncer, que tuve cáncer de mama a los 34 años de edad.
¿Nunca antes habías conocido sobre este tema? ¿Nunca No, habías nunca. indagado sobre esto? No, Ok. no, nunca. Ujú, Siempre hacía mucho deporte, me metía mucho en la competencia, lo que es el canotaje, mountain bike, ujú. correr, o sea, Siempre competía. es lo que te gustó hacer. Sí, Ujú, sí. Competía en distintas localidades como San sí, Julián, Piedrabuena, Calafate, claro. Neuquén, Tierra del Fuego, Río Grande, Has por todos estado lados. por todos lados Sí. compitiendo de manera pseudo profesional o profesional. No, más, ¿cómo dicen? Amateur, ¿qué le dicen? Amateur. Sí, Amateur. Ah, ok. sí, sí, ¿Y sí, qué, sí. cómo te iba con las competencias? Bien, tengo un ¿Sí? montón de trofeos, así que Medallas, feliz. Sí. trofeos, podios. Para regalar ya tengo. Ah, listo. Sí, Bueno, sí. si alguien necesita, entonces, como para mentir un poco, ¿viste? Lo tenés ahí en casa y decís, no, vos sabés que corrí acá, No, corrí la allá. verdad que me siento orgullosa de las cosas que hacía porque me gusta el deporte. ¿Por Para qué mí. hacías? ¿Qué pasó? No, sigo haciendo, Ah, sigo bueno, haciendo, sigo claro, claro, haciendo. claro. Y después a los 34 años que me detectaron cáncer y eso que me cuidaba en la comida, en la Es alimentación, que eso también por ahí me muchas tocó, veces toca, ¿no? te toca. Mm. Y uno a veces no se lo esperan y bueno, Fue un sa- proceso que tuviste que llevar durante qué tiempo el cáncer de mama. mira, si te cuento mi historia se van a, se van a reír. ¿Por qué? Porque a mí me sacaron, bueno, los ganglios, Sí. tenía que estar 6 meses sin hacer nada, Y no hiciste no caso. hice Ya te caso. veo, ya te veo. María se ríe, María dice, sí, esta chica no se queda quieta. A lo un mes había una competencia en San Y Julián te fuiste igual. y me fui igual, ¿Y ya hice equipo, estabas haciendo tratamiento oncológico o no? no, tenía que Ah, hacerme los tratamientos dijiste, bueno, después de la compe vemos. claro, a ver qué, yo lo único que quería saber si mis brazos funcionaban todavía. Mira. Hice equipo de mujeres, yo Ujú, hacía kayak y dos amigas hacía lo que es atletismo y bicicleta, mira, mountain bike. ok. Me acuerdo que eran 16 kilómetros en kayak, ahí en San Ujú, Julián. Y yo feliz lloraba porque no me importaba si ganaba o perdía, pero la idea era ver competir, sí. si yo estaba ¿Y bien. pudiste? Sí. Siempre me acuerdo de, ¿cómo se llama? Que me seguían, tipo los que usan delfina y que allá, ¿cómo se llaman? ¿En dónde? Toninas. ¿Las toninas? Sí. Ahí al lado mío y Te querían dije, frenar, decían, no, para un poco. es algo lindo, para mí fue algo maravilloso porque nunca lo había visto. Claro. Así que bueno, salimos. Y después de esa competencia que dijiste, ok, sí, Es sigue que nadie, funcionando mi brazo, nadie pero... sabía, porque si yo Ah, contaba no no... me iban a dejar. Ay, estamos contando algo que no sé si Al- se puede contar acá en la radio. Claro, hiciste trampita en ese momento. claro, yo le dije a un Mm, amigo, le digo, ¿no me podés vender el brazo? Y me dice, ¿qué te pasó? No, me lastimé. Ah, Le dije así, mirá. bueno, te vendamos, viste que están las cintas esa de para los dolores, que se usan mucho ahora hoy en Sí, día los atletas. sí. Y bueno, después cuando terminamos todo, me preguntaron qué me pasaba. Le conté. ¿A Y quién? a todos. Uy, Y me decían, no, me decían. estás crazy, ¿cómo vas a hacer Y sí, eso? y la verdad que hay que hacer. Si tu cuerpo responde, yo pienso que uno lo tiene que hacer, no Bueno, esperar. ok. Y creo que no me equivoqué porque después tuve un encuentro en Neuquén con distintas mujeres pacientes oncológicas del cáncer de mama que venían de Chile, de Francia, de Brasil, de España. Después hacía una competencia. Sí. Estaba en ese tiempo, que sigue estando, que venía de Australia el doctor Mackenzie, que Ajá. lo doy gracias a Dios que lo conocí porque le saqué todas mis dudas y me dijo, yes, yes. Entonces como que, no, o sea, no me ¿Cómo te equivoqué. dijo? Yes. Y yo le decía, ay, había una traductora y me hacía así, ah, bien, sí, sí, ¿viste? Tenías que hacerlo Sí, la entonces. verdad que Por una sí. cuestión también psicológica, ¿verdad? Sí, Ujú. y si tu cuerpo ¿Puede? puede, tenés que hacerlo. Ok. No hay nada que te diga que no se pueda ¿Y hacer. estaba complicado el día a día en ese momento de tu enfermedad o todavía estaba llevable? No, ¿Cómo? estaba y sí, tenía que, o sea, fue derivada a Buenos Aires, supuestamente tenía que hacerme los rayos y no me tenía que hacer los rayos, tenía que empezar con la quimio. Ujú, Nunca pensé que no estaba preparada psicológicamente, que para me iba a eso. quedar pelada, Claro. que iba a estar débil. Ahí tuviste como un proceso Sí, bastante fuerte. más fuerte, Sí, sí, ¿verdad? bastante Mm, fuerte y bueno, igual salí a correr.
fui a Igual. remar igual. eh, y la doctora me decía, ojalá que todas las pacientes sean así como vos. Ok, Siempre fui inquieta. por esa fuerza. Sí, por eso, ¿Y vos porque sentís tenía que ganas de eso, vivir, eso te hizo porque bien? sí, porque yo veía a mi hija chiquita, Claro. iba a jardín y Si mi te quedabas hija, en la cama, sí, te no, hundías. y mi hija me decía, porque era en Buenos Aires, tengo a mis padres que están en Buenos Aires, y mi hija me abre la puerta del baño y no tenía pelo, se me caía. Entonces Ah, cerré y me dice, no, mamá, me dice. ¿Te no acordás cuando yo era apuntes. feíta y no tenía pelo? Mirá mi pelo cómo está. Y hoy en día tengo el pelo largo, Qué así que no. Y bueno. eso fue la fuerza de mis hijos, de mi familia, de mi marido que me acompaña, Ujú. y de toda la locura. Corrí los 10 kilómetros en Buenos Aires, fui a correr también para los chicos que son, también padecieron por el cáncer que ellos tienen. Entonces siempre hay una corrida en Buenos Aires. Entonces Sí. siempre apoyando para esas cosas. Entonces, una vez que comenzaste a mejorar, que el cáncer se fue yendo de a poquito, que empezaste a sentirte mejor, ¿surge esta idea? ¿O esto fue en pandemia mucho tiempo después? ¿Cómo No, sucedió? fue esto antes. Ah, Y después en la pandemia, bueno, uno tiene que estar con las pastillas que son 5 años. mira. Fue complicado también Sí. porque tenés que pedir turno, que los medicamentos te lleguen de Buenos Aires acá, entonces a veces no llegaba, entonces Ajá. era bastante, pero uno a veces le pone el esfuerzo y el acompañamiento de la familia, Se se hace puede más, todo. sí, Se se hace puede más con todo. fácil. Ujú. ¿Y Entonces, habías visto este tipo de grupos en otros lados que te dio como la idea? ¿O cómo surge? esto surgió que yo fui en una competencia en Neuquén, en la Regata Internacional del Río Negro, que se hace todos los años en enero, que es Sí. una regata muy importante, que pueden entrar en el Facebook y lo van a encontrar. Ujú. Vienen de distintos países, son 7 días remando, 40, 50, 60, y va sumando los kilómetros. Mira. Tenés un día de descanso y así. Bueno, yo Ujú. estaba todavía pelada, igual me ponía crema, todo porque tenía que cuidarme mucho del sol. Sí. Y ahí un grupo de mujeres de Neuquén que se llama Rosa Fénix, Ujú. me vieron remando y sabían que yo tenía el pañuelo y me preguntó, y ahí con una amiga le conté y me dice, no, tenés que conocer a un grupo que no pueden ser que vos hagas esto. Ninguna mujer lo hizo, lo hice yo. Mirá vos. Después hice la unión, después de nuevo lo que en la regata hice la unión de todo lo que es el río, de cada agrupación, porque todavía ninguna hacían lo que era el canotaje. Ujú. Entonces yo representé a todas esas mujeres en distinta etapa. Muy bien. Así que Y ahí volviste a Río Gallegos con esta idea entonces de armar sí, tu propio sí, grupo. igual yo siempre remaba. Sí. Y después el grupo, bueno, Pero no había. tenías un grupo de No, no, había personas. mujeres que Claro. sabían mi historia, entonces era como el miedo acá, ¿cómo borré más ahí en la ría? Yo iba con mi calle acá, en el hombro, ¿viste? Y luego, de poder se puede. Claro. Para mí el agua es sanación, es sana. Te sana todo, tenés algún Entonces, problema, el agua te va. hoy en día el grupo ya está conformado, está Sí, consolidado. ¿Cuántas personas participan del grupo? somos como 12, sí, 12 personas que están constantemente y esas 12 personas tienen familias, son 12 familias detrás y claro, se sí. terminan generando eventos como de 200 personas, como fue el Sí. homenaje el año pasado, El ¿no? año pasado a Paula y la verdad que se formó un grupo muy lindo, se van sumando gente, me siento acompañada más por María porque siento que ella es parte de mí, a pesar que estaba mi alumna, mi compañera, mi amiga Paula, es como que vino ella, es como que me da esa fortaleza de seguir adelante, porque no es fácil de llevar un grupo, no es fácil de hacer esta actividad, hay que llevar todo esto en el hombro, Y y la ahora, verdad. María, ¿vos no sos paciente oncológica o sí? No, no soy paciente oncológica. En realidad me invitaron Ah, a participar, o sea, si te quería ir a pileta. colaste. Sí, en realidad yo tengo linfedema, que es un Ok. problema de las venitas de las piernas. Está bien. Y Te bueno, invitaron a y participar y te participa y me enganchaste. enganché. Y ya Y está. cuando conocí toda la historia, lo que Sí, significaba toda su historia de Irma sí, y lo que significaba este grupo, sí. entonces yo también traje otras compañeras. Yo, ¿qué haces? Entonces, bueno, cada una tiene una historia personal. Claro.
Entonces, la invitamos y bueno, y se armó un grupo tan lindo que cuando llegó que empezamos a prepararnos para remar, en realidad yo Nunca participé. habías remado, ¿no? No, Claro, más de ir a la playa y te quería ahí hacer algo, ¿viste? Pero nada más. pero nunca habías tomado Sí, me encanta el agua. Bueno, nunca había tenido Ah, la oportunidad sí. y en realidad cuando empezamos a hacer las prácticas, nunca me dio miedo. Mirá vos. Bueno, eso también tiene que ver con la previa, ¿no? Vos que sos instructora, Irma, antes de que las personas ingresen al agua, generás toda una entrevista para Sí, toda una conocer. charla, o Ujú. sea, siempre somos como los médicos, Claro, sí, tenemos que sí, sí, saber sí. todo, qué es Claro. lo que tenés. Yo siempre Ujú. está el cuidado de mis alumnas. ¿Cómo Por, están de salud? ¿Cómo claro, están cómo está de psicológicamente? salud, le pido el certificado médico, qué Ujú. es lo que le está pasando, la voy estudiando Ok. y así Paso a empezamos, pasito, de a paso a paso, poquito. sí, sí, Por no, eso María llegó al agua y nunca tuvo miedo. No, no, si bien sé nadar, pero psicológicamente claro, todo. no, sí. No, nunca tuve miedo y bueno, y después me fui involucrando Sí. y la verdad que me gustó participar, seguí colaborando, bueno, ya estoy re enganchada con el grupo. Hay otras chicas que son pacientes, han sido pacientes oncológicas y bueno, y también están enganchadas con seguir con esta actividad y ya preparándose para participar, si Dios quiere, en octubre, ¿Qué hay en en la sexta octubre? jornada. Quiero saber, ¿qué es esto? ¿Qué se viene en octubre? Bueno, ya estamos trabajando, ya con actividades para organizar todo con tiempo para la sexta La sexta regata de Rosa. de Rosas La en sexta octubre. regata. ¿Qué es esto? Regata. La El mes, regata de sí, Rosas. Es el mes de octubre donde en Argentina Rosa hay una página Ujú. que todo lo que es, vamos, todo lo que hacemos, la actividad de distintas provincias, nos vamos uniendo. Ok. Y Un entonces, congreso nacional. sí, Ok. sí, la verdad que sí, es muy lindo. A veces Pero estamos invitadas, es pero actividades de todas personas que tuvieron sí, tratamiento sí. oncológico. Y Ah, también se suman en otros botes que van acompañando como instructora, claro. familia, para que sepan lo que nosotras sentimos. Mirá Y vos. eso te lo Ujú. puedo decir, María, que sabe lo que ahora nosotros sentimos, lo que es en Claro. el agua. ¿Y qué me lo podrías transmitir en palabras? ¿Qué palabras sentís que identifican la experiencia para que uno se ponga en contexto de cómo es meterse en un bote a remar en la costanera de Río Gallegos, María? ¿Cómo lo podrías describir en palabras? A ver, lo que significa es como una limpieza, una purificación, como fortaleza, como diciendo yo puedo, yo puedo, estoy, no sé, es como algo libre, te fortalece el alma, el espíritu, no Muy sé. bien, lindas palabras, me encantó. Y si tuviera que sumar, si tengo las ganas de sumarme, ¿cómo puedo hacer? ¿Se puede uno que está conociendo el caso ahora mismo ser parte de alguna manera? Sí, nos puede contactar, inclusive estamos los martes y jueves en Ujú. la pileta de natación de la municipalidad. Ah, mira, Son los martes y jueves de 12 a 1, nos pueden ir a ver en el allá. mediodía. Sí, Ok. nos pueden ir a ver. ¿Qué hacen entonces? ¿Se reúnen ahí Sí, y están se, practicando? se practica, hacemos ejercicio, Ah, mirá. charlamos, somos contención igual emocional, de todo un poco. Pero a mí me gusta el chisme y me gusta la Sí, pileta, creo que sí, podría ir entonces. Sí, te vas a Ujú. enterar de todo. Se hace de todo. Muy Te bien. digo, yo quiero hacerte una acotación. Hay personas que están en el grupo que no estaban bien emocionalmente. Ah, ok. Y sabés que este grupo como ¿Les que ayudó? vamos, le ayudó, solo Ah, salir del lugar de salir de su área de confort, claro. de estar encerradas. Y sí, porque yo empecé a contar en un lugar, bueno, y 2 o 3 se sumaron Ujú. y les cambió la vida. Mirá vos. Pero porque lo dicen, que les Claro. cambió la vida ir a esta actividad Ujú. y el solo hecho de hacer ejercicio, ¿viste? Sí, y también esto de poder conversar con personas que tengan una experiencia similar o que te entiendan, que es lo que hablábamos hoy en el programa de televisión, en qué es lo que pasa en Canal 9, que uno termina de repente usando esto como una excusa. Tarde o temprano se termina uno haciendo compinche, amigo,
o al menos compañero o compañera, ¿no? Para conversar y sacar lo que tenés ganas de decir. Justo no sé quién era de las chicas que decía, no, no lo hablamos hasta que llegamos al grupo y ahí nos soltamos y contamos todo, ¿no? Es verdad Sí. eso, sí, es verdad. Porque hay mujeres hoy tenemos ahora a Raúl, nuestro compañero, nosotros le hicimos tiburoncillo. El tiburoncillo, lo Sí. conocí hoy en el Sí, programa. y él, en realidad él arrancó el año pasado, pero siempre tenía ese pretexto, no, que hace frío, no, porque el médico me dijo esto, no, yo sabía que era un pretexto, porque Mira éramos vos. todas mujeres, hasta que Mm. este año le dije, no, es el momento, vení. Hasta que ahora anda a sacarlo, ahora está pegado hacia nosotras, no lo Qué sacamos bueno. más. Seguro que va a Y- estar viendo esto Sí, luego, ¿eh? y la Claro. verdad Saludo para que él. él tiene mucha historia atrás de eso, mucha Ok. historia, y él empezó, bueno, a hablar, porque a veces los hombres también tienen No sentimientos, me ¿no? digas. ¿En Son serio? siempre duros, tienen Mm, sentimientos, Te creo. lloran, a veces no lo demuestran. Es verdad. Y entonces, Claro. entonces ahí los ves que también son personas que necesitan también apoyo, ser escuchado, Sí. y entonces es como que tengo esa paciencia que Dios me da de poder escuchar y decir, bueno, a veces una cosita chiquitita no es tan grande, y entre todo le decimos, es una pavada, se puede solucionar. Y entonces Le das como que salí tu sí, cabeza, claro. che, me siento libre, estoy bien. Y eso está bueno, a mí me pone re feliz, la verdad que yo a verla a ella sonreír, que están bien, que pueden hacer, o esa que no podían hacer nada, o que no caminaba, o porque sentían dolor y ahora las ves tan regia, Qué yo para bueno. mí ya es un regalo de Dios Y que hay una lo disfruto. explicación científica, obviamente, ¿no? Mm. También una explicación lógica que uno dice, si yo me quedo quieto, no genero movimiento, no genero energía, pero bueno, si no tengo la estabilidad emocional, psicológica para hacerlo, se complica, entonces acá se unen varios factores, que la persona se encuentra en un grupo de contención, en un grupo de escucha y va generando Claro, el movimiento. sí. Ahora, también vos cuando como instructora comenzaste a hacer esto, eh, te basaste en la ciencia que dice que hay ejercicios para mejorarse luego de las operaciones por el cáncer de Sí, mama. sí, sí, yo hice todo eso, yo obviamente que no es que vengo chica, venga, vamos a hacer, no, primero siempre asesorarme, Ujú. me asesoró una española que hice el curso, que hicimos la que somos referente, la que hacemos las técnicas, porque esto no es para cualquiera que dice, no, sí, esto es re fácil. No, no es fácil. Yo los invito, el que Sí, me diga a mí que es fácil, no es fácil. no lo creo, Porque ¿no? Claro. son Mm, técnicas y claro. vos tenés que cuidar, tenés que Está cuidar tu a vida cada en uno. riesgo Y también, ¿no? sí, Claro. a cada uno, acá la ría es agua fría, tenemos el viento, tenemos todos los climas y tenés que cuidar. Ujú. Hemos salido con olas impresionantes, viento y Qué divertido sí, también. Una vez que sí, tenés la técnica, me imagino sí. que es el Primero desafío. está en el miedo de las chicas Sí. hasta que después le digo, acá nadie habla y escuchan mis voz. Ah, Porque en el bote ujú. tiene que estar todo en silencio y Van todas solamente juntas en un solo todos bote. juntos y es solamente mi voz de mando. Mirá El vos, resto bien. calladito. Si están llorando, no, no hay. Acá nadie se queda, Qué todas buena juntas. experiencia. Sí, Y también noto que son todas personas adultas mayores, sí, que al sí. menos las que conocí hoy en el programa de televisión, y me imagino hacer algo así a esas edades tiene otro impacto totalmente. Diferente que un joven Es de que le hacen, es 35, que le hace 40, bien, le hace claro, bien. con más Porque razón. cuando Ujú. uno tenemos cierta edad, perdemos la masa muscular. Entonces es necesario Es esto. es necesario que salgan a caminar, que voy a dar vuelta de mi casa, no, ya hice, no, tienen que hacer algo, tienen que Extremo. formar en el Sí. grupo, reírse, salir a comer. Nos hacemos asadito también, ¿no es? Apa, Todo pileta y Nos anotamos con todo. Juno para el próximo, estamos yendo, ¿eh? Tenemos juntadas, Somos buenos para remar, acá estamos remando, pero estamos haciendo planes para poder viajar, muy hay bien. gente que de Gallego no sale, entonces por lo menos ahí podemos hacer, no Isla sé, Pavón, claro, sí, Río un lugar Turbio. que tu cabeza salga y no solamente está, ay, no, de la enfermedad. Nosotros lo que menos hablamos de la enfermedad, porque ya Claro, salimos. Si claro. saliste, ¿por qué lo vas a volver a decir? Vos tenés que Ujú. decir a otra persona, no, vos podés salir. Si yo salí, vos también podés. Entonces, no está, ay, no, porque no, no.
A mí eso de lástima, no. Yo soy esa Muy bien. chica, se me van positivo. linda, pintada, divina, todo así. Bueno, viste que hoy como vos la viste. hoy Oh, todo- impecable. Impecable. Las damas y el caballero estaban Sí, impecables. sí. Y la verdad que se nota eso y se agradece también de que lo hagan. Es un mensaje muy bonito para transmitir, por eso las invité hoy aquí al programa, me parece gracias. recontra interesante y bueno, cuenten con nosotros. María, ¿querés aprovechar y mandar cariños, saludos, agradecimientos, avisar que la deuda la pagamos más adelante? No sé, lo que quieras, lo que tengas ganas de decir, es el micrófono No, para vos. bueno, Acércate. no, nosotros estamos haciendo actividades. Ok. Bueno, ahora hicimos un evento de venta de pizzas. Estamos juntando fondos. Ujú. Ahora el próximo mes vamos a tener otra propuesta. Así que cuando escuchen que ofrecemos algo de Guerreras Rosa Sí. del Viento, nos compren. ¿Y dónde encontramos las redes sociales? Está en el Facebook Ok. o en Instagram, que es Guerrera Rosa del Viento, ahí bien. van a ver. Lo que pasa, estamos juntando porque realmente hoy estamos viendo los precios de los remos Remos. carísimos. Un remo. Un ¿qué remo valor? sale 80.000 pesos. Ah, tranqui. Encima usado. Imagínate uno nuevo. Wow. Un chaleco, 51.000. Ujú. O sea que uno Entonces, para armarse, cada uno Lo que, necesita. sí, lo Sí, que un pasa monto que interesante. lo que hacemos a agua, lo que nos gusta todo lo que es agua es caro, Claro, es sí. caro. No es que vos te compras una zapatilla y ya salgo a correr, no. No. Esto tenés que tener tu remo, tu chaleco, es como algo, Sí, es tuyo. claro. Son tus Entonces, herramientas. claro, Ujú. entonces necesitamos porque se van sumando y yo tengo 4 remos. O sea, trato de hacer malabares, Sí. que vaya uno. Me encantaría que, no sé, si alguien nos colabora con un remo ya Es un felices. montón. Ujú. Sí, Y de y todas Algún maneras. sponsor. algún Algún sponsor, sponsor. algo. Sí, sí, Los sí. invitamos a que venga a ver cómo es nuestra actividad, porque Ujú. muchos no saben y después cuando ven nuestra, che, ustedes hacen esto y es como Está diciendo, bueno. mirá, Claro. eh, Se puede. se puede. Sí. También hemos invitado gente que venga, que se sumen, que vea nuestra actividad, que Ujú. vean lo que nosotros hacemos. Y si por ahí, viste, esa generosidad del corazoncito, que si yo digo, bueno, puedo colaborar con un remo, Sí, un bienvenido sea, chaleco. O claro, en un este caso, chaleco. ustedes están haciendo ferias de pizza y diferentes productos, ¿no? Sí, Para poder sí, colaborar también. sí, todos los meses vamos a tratar de hacer Ah, una ok. actividad. El otro mes todavía no tenemos confirmado lo que vamos a hacer. ¿Ahora están vendiendo algo o no? No, ahora en este No, no. momento no. Hasta el mes que viene. Hasta el mes que Se viene. aguantan las ganas de Sí. comer unas buenas Sí. pizzas hasta el Sí. mes que viene. No, salieron Así- riquísimas, Sí. salieron un Sí, no, éxito. ya Sí, sí, vi sí, los sí. rostros hoy y dije, son buenas cocineras. Claro. Sí, sí, la Ponele. verdad que sí. Yo soy un no, pero la cocina no me invite, pero sí te puedo acompañar. La remamos como Sí. podemos. Bueno, y Sí, no, sí. y como vos dijiste, los saludos, bueno, para nuestra familia, porque la Ujú. verdad que siempre la familia nos está acompañando, Muy bien. así que saludos a todos ellos y bueno, y toda la gente que nos colabora. Muy bien, María. Lo hiciste muy bien. Tenés linda voz, María, para la radio también. Gracias. Irma, ha sido un placer. Dale, Felicidades Listo. por el proyecto y cuenten con nosotros. dale, Bueno, muchas muchas gracias por la gracias. invitación. Un éxito, me encantó las guerreras, las guerreras rosa del viento han estado en la vuelta del perro. ¡Vamos! Tremendo, Juno, yo quedé pero boca abierta hoy cuando conocí la historia, me encantó, me gustó, me pareció para replicar también, compartimos desde acá la info para que aquellos que quieran se sumen. ¿Qué opinás vos, Juno? ¿Qué decís de estas actividades? ¿Te meterías en la costanera a poder remar en el bote? ¿Te Sí que animás? no. ¿Sí? Sí, pleno. Vamos entonces, ¿eh? Sí, en la costanera, conocer la otra orilla. Uy, qué lindo. ¿Te imaginás ir hasta la otra punta de la costanera? Estaría bueno. Así es, siempre con seguridad, con protección y ¿Con bueno, la instructora en el equipo? Así es, totalmente. Muy bien. ¿Y irías a un show que hacen de los Guns N' Roses? Sí, plenamente, escuchar Plenamente. esos solos, Sí. ese hard rock potente. ¿Y para bailar? También. ¿Qué programa metimos hoy? Sí, ¿no? Sin querer queriendo, menos mal que vinimos, Juno. Vamos arriba. Y nos vamos, amigos. Lamentablemente te tengo que contar que el Club Atlético Boca Junior ha perdido en Ecuador 1-0. Sonríe, mi amigo Juno. ¿Qué pasó? No te rías. No, no cosas que pasan. Cosa que Es pasa. fútbol, es fútbol. El señor Héctor Villalba convirtió a los minutos 73 del segundo tiempo y lamentablemente se ha traído una derrota desde Ecuador. Veremos en el resumen luego si era merecido o no. Saluditos para Adrián Garcés, que está prendido a la radio. Gracias, Mica,
Mi amorcito, besitos, saludos. Saludos para Miguel Mellado también, uno de los genios del tatuaje que nos escucha y nos sigue siempre. Gracias Brian Álvarez, gracias Mauro Maidana, muchas gracias a Robert, gracias a Sergio, muchas gracias Daniel Aguayo de Luis Braille, saludos para Ayrton Ruay, gracias también Mauro, gracias Joel, nos vemos el viernes, recuerden que estamos con el café literario este viernes en el Consejo Deliberante, gratis para toda la familia. Yo soy Lucas Espinosa, @LuxSuertudo. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente en esta 8ª edición de La Vuelta del Perro de este año, más la edición de verano. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes con más de La Vuelta del Perro. Hasta pronto, que sean siempre felices. No se olviden de darle comida y agüita a sus mascotas. Chau, chau. Hasta la próxima. Nos encontramos pronto. Chau, chau. Hey, what's up, y'all? Look, man, I've been thinking. You and me should host some maps together, you know what I'm saying? Nah, that's you, dog. Come on. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he